Capítulo 3. El chantaje blanco. ¿Qué hora es? Se está acabando, pensó Reirden al tiempo que contestaba. No lo sé. Todavía no debe ser medianoche. Consultó su reloj y añadió: faltan 20 minutos. Tomaré el tren para volver a casa, dijo Lilian. Él oyó la frase que tuvo que esperar turno para penetrar en los atestados vericuetos de su conciencia. Estaba contemplando con expresión ausente el salón de su suite, situada a unos minutos de distancia en ascensor de aquel lugar donde se había celebrado la fiesta. Luego contestó automáticamente: ¿A esta hora? Aún es temprano. Hay varios trenes. Puedes quedarte si quieres. No, prefiero irme a casa. Él no contestó. ¿Y tú, Henry? ¿Vienes a casa esta noche? No, respondió él. Mañana tengo algunas reuniones aquí. Como prefieras. Lilian se quitó el abrigo de piel de los hombros, lo acomodó sobre un brazo y se dirigió hacia la puerta del dormitorio, pero de pronto se detuvo. Aborrezco a Francisco de Anconia, dijo con voz crispada. ¿Por qué tenía que ir a la fiesta? ¿No podría haber mantenido la boca cerrada, al menos hasta mañana a la mañana? No contestó. Es monstruoso, hay que ver en qué situación ha puesto a su compañía. Desde luego, no es más que un corrompido mujeriego, pero aún así, una fortuna como la suya implica una gran responsabilidad. La negligencia tiene un límite. Su cara tensa, con las facciones contraídas, la hacía parecer mucho mayor. Creo que tenía obligaciones para con sus accionistas, ¿no te parece? ¿No es así, Henry? ¿Te importaría cambiar de tema? Ella hizo un breve movimiento lateral con los labios, equivalente a un encogimiento de hombros, y entró en el dormitorio. Henry se quedó ante la ventana, mirando el flujo de automóviles, aunque en realidad sus ojos estaban descansando, como si estuvieran desconectados. Su mente seguía fija en la muchedumbre del salón, y en dos figuras dentro de ese gentío. Pero así como el lugar en que se hallaba estaba al borde de su visión, la sensación de lo que tenía que hacer se mantenía en los límites de su conciencia. Por un instante pensó que le era preciso quitarse el traje, aunque no se desnudaría delante de una desconocida, pero inmediatamente se le olvidó. Lilian volvió a salir, tan acicalada como cuando llegara, con el ceñido traje castaño realzando su figura, y el sombrero ladeado descubriendo parte de su ondulada cabellera. Balanceaba un poco la maleta, como si quisiera demostrar su habilidad para cargarla. Él se acercó mecánicamente y se la sacó de las manos. ¿Qué haces? Preguntó Lilian. Voy a llevarte a la estación. ¿Así? ¿No te has cambiado de ropa? No importa. No es preciso que me acompañes. Puedo ir perfectamente sola. Es mejor que te acuestes enseguida si mañana tienes reuniones de negocios. Él no contestó. Optó por dirigirse a la puerta, la mantuvo abierta para que Lilian pasara y la siguió hasta el elevador. Guardaron silencio dentro del taxi que los llevaba a la estación. En circunstancias como esas, Reirden podía notar que Lilian solía adoptar una postura muy rígida al sentarse, poniendo en evidencia la perfección de su actitud despierta, alerta y dichosa, como si a la mañana siguiente fuera a emprender algún interesante viaje. El coche se detuvo a la entrada de la terminal Taggart. Las deslumbrantes luces, cuya claridad inundaban la gran puerta de cristal, transformaban lo avanzado de la hora en una sensación de activa seguridad, sin relación alguna con el tiempo. Lilian prácticamente dio un salto desde el vehículo, a la vez que decía: No es necesario que bajes. Regresa en el mismo taxi. ¿Vendrás a comer mañana o el mes que viene? Te llamaré, contestó él. Lilian agitó su enguantada mano y desapareció bajo las luces de la entrada. Cuando el taxi iniciaba su marcha, Henry ordenó al chófer que lo llevara al edificio de Dagny. Cuando entró todo estaba a oscuras, pero la puerta del dormitorio estaba a medio abrir y escuchó decir a Dagny: «Hola, Hank». «¿Estabas dormida?» «No». Encendió la luz. Dagny estaba acostada, con la cabeza sobre la almohada y el pelo suavemente desparramado por encima de los hombros, como si no se hubiera movido en mucho tiempo, pero tenía la cara tranquila. Parecía una colegiala con el cuello del camisón azul pálido severamente alto. Pero más abajo podía verse el despliegue de bordados azul pálido, extraordinariamente lujosos y femeninos. Henry se sentó en el borde de la cama. Pese a la formalidad severa de su traje de etiqueta, el gesto se veía sencillo, íntimo y natural. Se sonrieron. Había llegado preparado para rechazar el perdón que Dagny le había dado en la fiesta, por la misma razón que se rechaza el favor de un adversario demasiado generoso. Pero en vez de ello, estiró repentinamente su mano y la pasó por la frente de Dagny, bajando por la línea de su pelo en un gesto de protectora ternura,
motivado por el repentino sentimiento de lo delicadamente inocente que era esta adversaria, capaz de desafiar su fuerza y al mismo tiempo necesitada de su protección. «Estás soportando mucho», dijo él, «y yo te lo hago cada vez más difícil». «No, Hank, no es así, y tú lo sabes. Estoy seguro de que posees la fuerza necesaria como para no permitir que eso te lastime, pero es una energía a la que no tengo derecho a apelar. Sin embargo, lo hago sin ofrecer solución y compensación alguna. Solo puedo admitir que lo sé y que no existe forma en que pueda pedirte que me perdones. No hay nada que perdonar. No tendría que haberla llevado a la fiesta. No me lastimó, solo que... Dime, ver el modo en que sufrías se me hacía insoportable. Aunque creo que el sufrimiento no sirve de nada, fuera lo que fuere lo que sentí, no he sufrido bastante. Si hay algo que detesto es hablar de mi propio sufrimiento, porque no es asunto de nadie, sino mío. Pero si quieres saberlo, y dado que lo imaginas, sí, fue un infierno. Ahora bien, me hubiera gustado que fuese un peor. Al menos no intento salir airoso. Lo dijo duramente, sin emoción, como un veredicto objetivo sobre su propia persona. Ella sonrió con tristeza, le tomó la mano y se la llevó a los labios, y, con la cara oculta tras sus dedos, movió la cabeza rechazando aquella idea. «¿Qué me quieres decir?», preguntó él suavemente. «Nada». Luego levantó la cabeza y añadió con voz firme: «Hank, yo sabía que estabas casado, y sabía por tanto lo que estaba haciendo. Sin embargo, opté por hacerlo. No me debes nada, no tienes ninguna deuda conmigo». Hank movió la cabeza lentamente en señal de protesta. «Hank, no quiero nada de ti, excepto lo que quieras darme. ¿Recuerdas que cierta vez me llamaste comerciante? Quiero que acudes a mí si buscas otra cosa que tu propio placer. Mientras prefieras seguir casado, cualquiera sea tu motivo, no tengo derecho a lamentarlo. Mi sentido del comercio consiste en saber que la satisfacción que me das la pago con la que te doy a ti. No acepto ni hago sacrificios, y si me pidieras más de lo que significas para mí, me negaría. Por ejemplo, si me pidieras que dejara el tren, te abandonaría. Si el placer de uno ha de ser comprado con el dolor del otro, mejor es que no haya intercambio, pues una operación comercial en la que uno gana y el otro pierde es un fraude. En los negocios no se actúa así, Hank. No lo hagas en tu vida». Como un rumor de fondo a sus palabras, él recordaba las que le había dirigido Lillian. Percibía la distancia que separaba a ambas mujeres, la diferencia entre lo que buscaban de él y de la vida en sí. «Dagny, ¿qué opinas de mi matrimonio?» «No tengo derecho a opinar de él». «Pero te habrás preguntado algunas cosas». «Sí, antes de ir a la casa de Ellis Wyatt, pero desde entonces nunca más». «Nunca me dijiste nada al respecto, ni lo haré». Se produjo un instante de silencio, y luego, mirándola de frente, subrayando su primera renuncia a aquella intimidad que ella siempre le había garantizado, añadió: «Quiero que sepas una cosa. No he vuelto a tocarla desde que estuvimos en casa de Ellis Wyatt. Me alegro. ¿Me creías capaz?» «Nunca me he permitido pensar en ello. Dagny, ¿quieres decir que si lo hubiera hecho, lo aceptarías?» «Sí». «¿No me odiarías?» «Te odiaría más de lo que puede expresarse, pero si esa fuera tu elección, la aceptaría. Te quiero, Hank». Él tomó su mano y se la llevó a los labios, y Dagny notó la momentánea lucha que se libraba en el interior de él, en el repentino movimiento con el que se inclinó hacia ella, casi derrumbándose, y mantuvo la boca pegada a su hombro. Luego la atrajo hacia sí, hasta que su cuerpo envuelto en el pálido camisón azul quedó tendido sobre sus rodillas. La sostuvo con adusta violencia, como si aborreciera sus palabras o como si fueran las que más había deseado escuchar. Inclinó su cara hacia la de ella, y Dagny volvió a oír la pregunta repetida una y otra vez en las noches de ese año, siempre surgiendo de él involuntariamente, como en una expansión repentina que traicionara su constante y secreta tortura. «¿Quién fue tu primer hombre?» Ella trató de separarse, pero Hank la retuvo. «No, Hank», protestó con el rostro tenso. El breve y conciso movimiento de los labios de Hank Rearden intentaba ser una sonrisa. «Sabía que no ibas a contestar, pero nunca dejaré de preguntártelo. Eso es algo que nunca aceptaré. Pregúntate por qué no lo aceptas». Él contestó, moviendo la mano lentamente desde sus senos hacia las rodillas, como si quisiera dar fe de su posesión o como si la odiara. «Porque las cosas que me has permitido hacerte, nunca creí que las consintieras ni siquiera a mí, pero sabes que lo hiciste, incluso antes, que se las has permitido a otro hombre al que deseaste y al que... ¿Comprendes lo que estás diciendo? Que nunca has aceptado que te desee,
porque nunca aceptaste que yo te debería desear del mismo modo en que pude haber deseado a otro. Es cierto, admitió él en voz baja. Dagny se apartó con una contorsión violenta y se puso de pie, pero permaneció mirándolo con una débil sonrisa. Dijo dulcemente: ¿Te das cuenta de cuál es tu verdadera culpa? Aunque tienes toda la capacidad, jamás has aprendido a disfrutar. Siempre rechazaste con demasiada facilidad tu propio placer. Siempre estuviste dispuesto a soportar dolores. También él me lo ha dicho. ¿Quién? Francisco de Anconia. Reirden se preguntó por qué tuvo la impresión de que aquel nombre la estremecía y de que su respuesta llegaba demasiado tarde. ¿Él te dijo eso? Estábamos hablando de un tema muy diferente. Al cabo de un momento, Dagny dijo tranquila: Te vi charlar con él. ¿Cuál de los dos insultaba al otro esta vez? No nos insultábamos, Dagny. ¿Qué opinas de él? Creo que lo ha hecho intencionalmente. Me refiero al lío que nos espera mañana. Sé que sí, pero sigo preguntándote qué opinas de él como persona. No lo sé. Debería opinar que es el ser más depravado que he conocido en mi vida. Deberías, pero no lo haces, ¿verdad? No, no logro estar completamente convencida. Hank sonrió. Eso es lo extraño en él. Sé que es un mentiroso, un holgazán y un libertino barato, el desperdicio humano más irresponsable que pudiera imaginar. Sin embargo, cuando lo miro, siento que si alguna vez tuviera que confiar mi vida a un hombre, se la confiaría a él. Hank, jadeó Dagny, ¿estás diciendo que lo aprecias? Te estoy diciendo que no supe lo que significa sentir aprecio hacia un hombre y que no supe tampoco cuánto eché de menos ese sentimiento hasta conocerlo. Cielos, Hank, ¿lo admiras? Sí, en efecto, sonrió. ¿Por qué te asusta tanto? Porque creo que te va a perjudicar de un modo horrible y que cuanto más te identifiques con él, más difícil te será soportar el dolor. Tardarás mucho tiempo en sobreponerte, si es que alguna vez lo logras. Debo advertirte que es un ser nefasto, pero no puedo decirte más sobre él, porque no estoy segura de nada. Ni siquiera sé si es el mejor o el peor hombre del mundo. Yo tampoco estoy seguro de nada, excepto de que le tengo aprecio. Piensa en lo que ha hecho. No ha perjudicado solamente a Jim y a Boyle, sino a ti y a mí, y a Ken Danager y a los demás, porque lo que la pandilla de Jim hará será resarcirse con nosotros, y ocurrirá otro desastre como el del incendio de Wyatt. Sí, sí, como el incendio de Wyatt, pero verás, no creo que eso me preocupe demasiado. ¿Qué es un desastre más? Todo desaparecerá, es solo cuestión de tiempo. Puede ocurrir repentina o lentamente. Solo nos queda mantener el buque a flote mientras podamos, y luego hundirnos con él. ¿Es esa la excusa que Francisco da de sus actos? ¿Es eso lo que te ha hecho sentir? No, oh no. Es lo que dejo de sentir cuando hablo con él, pero resulta aún más extraño lo que me inspira. ¿A qué te refieres? A la esperanza. Ella hizo una señal de asentimiento, totalmente perpleja porque había sentido lo mismo que Hank. No sé por qué, continuó Hank, pero cuando miro a la gente me parece hecha solo de dolor. En cambio con él no, y tampoco contigo. Apenas estoy en su presencia, me libero de la terrible sensación de abatimiento que flota a nuestro alrededor. Y aquí también, pero en ningún otro lugar. Ella se aproximó de nuevo y se dejó caer, sentándose a sus pies y apretando el rostro contra sus rodillas. Hank, todavía tenemos tanto por delante, y muchísimo ahora mismo. Él miró aquella forma envuelta en seda azul pálido, acurrucada contra el negro de su traje. Se agachó y le dijo en voz baja: Dagny, cuando dije lo que dije en casa de Ellis Wyatt, creo que me estaba mintiendo a mí mismo. Lo sé. A través de una llovizna gris, el calendario colocado sobre las terrazas indicaba 3 de septiembre y el reloj en una torre señalaba las 10:40, cuando Reirden volvía al hotel Wayne Falkland. La radio del taxi estaba lanzando al espacio los chillones sonidos de una voz presa del pánico que anunciaba «Caída de Danconia Copper». Reirden se apoyó, fatigado, contra el respaldo. El relato del desastre le parecía una noticia vieja leída mucho tiempo atrás y no sentía nada, excepto la incomodidad de la incongruencia de encontrarse en la calle a esa hora de la mañana vestido de etiqueta. No deseaba pasar del mundo en que había estado a aquel otro que percibía entre la llovizna, del otro lado de la ventanilla del coche. Hizo girar la llave en la puerta de su suite, deseando volver a su escritorio tan pronto como le fuera posible, sin tener que mirar a su alrededor. Simultáneamente percibió la mesa del desayuno, la puerta de su dormitorio abierta, que dejaba ver una cama en la que alguien había dormido, y la voz de Lillian que decía: «Buenos días, Hank».
Estaba sentada en un sillón, con el mismo traje del día anterior, pero sin la chaqueta ni el sombrero y con la blusa blanca algo arrugada. Había restos de desayuno en la mesa y fumaba un cigarrillo con la actitud de quien lleva largo rato esperando pacientemente. Como él permanecía inmóvil, Lilian se tomó el tiempo necesario para cruzar las piernas y acomodarse en el asiento. Luego inquirió: ¿No vas a darme alguna explicación, Hank? Él seguía como un militar de uniforme en un acto oficial donde no se permitiera demostrar emociones. Eres tú quien debe dármelas. ¿No intentarás justificarte? No. ¿No me pedirás perdón? No existe motivo por el que tengas que perdonarme. No tengo nada que agregar. Ya sabes la verdad. Ahora todo depende de ti. Ella rió suavemente, estirándose y frotando sus hombros contra el respaldo del sillón. ¿No esperaba ser descubierto tarde o temprano? Preguntó. Si un hombre como tú permanece casto como un monje durante más de un año, no es difícil sospechar el motivo. Sin embargo, resulta curioso que ese célebre cerebro tuyo no te haya puesto en guardia contra un procedimiento tan simple como este, señaló la habitación y la mesa. Estaba segura de que anoche no regresarías, y no me fue difícil ni costoso enterarme esta mañana por un empleado del hotel que no has dormido ni una sola noche aquí en todo el año. Él no contestó. El hombre de acero inoxidable, Lilian rió. El hombre de éxito y honores, que es tanto mejor que el resto de nosotros. ¿Es bailarina en un teatro o manicura en una peluquería para millonarias? Él siguió en silencio. ¿Quién es, Henry? No te responderé. Quiero saberlo. No lo sabrás. ¿No te parece ridículo estar representando el papel de caballero protector del nombre de su dama, o el de un caballero cualquiera a partir de ahora? ¿Quién es ella? Ya te he dicho que no responderé. De todos modos, no hace diferencia, indicó Lilian encogiéndose de hombros. Para determinadas cosas tan solo existe un tipo de persona. Siempre pensé que bajo tu aire ascético eras un sexópata que solo busca en la mujer una satisfacción animal que me enorgullezco de no haberte ofrecido. Sabía que tu cacareado sentido del honor se vendría abajo algún día y te verías atraído hacia el más bajo y más barato tipo de mujer, lo mismo que cualquier otro esposo infiel. Rió. Esa gran admiradora tuya, la señorita Taggart, se enfureció conmigo por la simple sugerencia de que su héroe no era tan puro como su metal anticorrosivo y fue tan ingenua como para imaginar que pude sospechar de ella como el tipo de mujer que los hombres encuentran atractiva para una amistad en la que buscan algo que evidentemente nada tiene que ver con el cerebro. Supe cuáles eran tu naturaleza y tus inclinaciones auténticas. ¿Me equivoqué? Él se mantuvo en silencio. ¿Sabes lo que pienso de ti ahora? Tienes derecho a condenarme del modo que prefieras. Ella volvió a reír. El gran hombre desdeñoso, en los negocios, hacia los seres débiles que se quedaban en un rincón o abandonados en el arroyo porque no podían compararse con su fortaleza de carácter y con su firmeza de propósito. ¿Qué sientes ahora? Mis sentimientos no deben importarte. Tienes derecho a decidir lo que quieras. Accederé a cualquier demanda excepto una. No me pidas que la deje. Oh, nunca te pediré tal cosa. No voy a esperar que cambies de naturaleza. Este es tu verdadero nivel, por debajo de toda esa grandiosidad autosuficiente que se presenta como la de un caballero de la industria, elevado por su propio genio desde el fondo de las minas hasta las mesas bien servidas y las corbatas blancas, que te quedan bien cuando regresas a las 11 de la mañana. En realidad jamás superaste a las minas de mineral, aún perteneces a ese lugar. Todos ustedes, convertidos por sí mismos en príncipes de la caja registradora, encumbrados por iniciativa propia, buenos para los salones ordinarios en la noche del sábado, con los viajantes de comercio y las muchachas de cabaret. ¿Quieres divorciarte? ¿Cómo te gustaría? Buen negocio para ti. ¿No imaginas que sé muy bien que quisiste divorciarte desde el primer mes de matrimonio? Si piensas así, ¿por qué has seguido a mi lado? Ya perdiste el derecho a formular esa pregunta, le contestó ella ásperamente. Es cierto, convino, pensando que sólo una razón concebible, el amor hacia él, podía justificar semejante respuesta. No, no voy a divorciarme de ti. ¿Crees que permitiré que tu idilio con una cualquiera me prive de mi hogar, de mi nombre y de mi posición social? Pienso conservar esas partes de mi vida y todo aquello que no descanse sobre una base tan débil como tu fidelidad. No tengas duda alguna acerca de esto. Jamás te concederé el divorcio, te guste o no, estás casado y casado seguirás. Lo haré, si así lo deseas. Y además no consideraré... A propósito, ¿por qué no te sientas? Pero él permaneció de pie. Por favor, dime lo que tengas que decirme. No aceptaré ningún divorcio informal, como por ejemplo la separación,
Puedes continuar tu romance en los vagones del metro y en los sótanos a donde pertenece, pero a los ojos del mundo deseo seguir siendo la esposa de Henry Reirden. Siempre has proclamado una exagerada devoción por la honestidad. Bien puedes permitirme ahora verte condenado a una vida de hipócrita, que es lo que realmente eres. Espero que mantengas tu residencia en nuestro hogar, oficialmente, pero a partir de este momento solo será mío. Como tú quieras. Lilian se echó hacia atrás con liviandad, sin preocuparse demasiado de Reirden. Tenía las piernas separadas y los relajados brazos paralelos sobre el sillón como un juez que se concede un breve descanso. ¿Divorcio? Preguntó riendo fríamente. ¿Creías que ibas a salir airoso tan fácilmente? ¿Creíste que podrías conseguirlo al precio de unos cuantos millones de resarcimiento? Estás tan acostumbrado a comprar cuanto deseas con tus dólares que no puedes concebir cosas no comerciales, no negociables, no sujetas a ninguna clase de intercambio. Eres incapaz de creer que pueda existir una persona con sentimientos en los que no se incluye el dinero, ni puedes imaginar lo que eso significa. Pues bien, creo que ha llegado el momento de que lo aprendas. Oh, sí. A partir de ahora accederás a cualquier exigencia mía. Quiero que permanezcas en ese despacho del que tan orgulloso te sientes y en esos preciosos altos hornos tuyos, representando el papel de héroe que trabaja 18 horas al día, de gigante de la industria que mantiene en movimiento a todo el país, de genio situado por encima del rebaño común de melancólicos, mentirosos, abrumados. Pero, luego, quiero que vengas a casa y te enfrentes a la única persona que te conoce como realmente eres, y que sabe cuál es el valor real de tu palabra, de tu honor, de tu integridad y de tu jactanciosa autoestima. Quiero que te encuentres en tu hogar frente a la única persona que te desprecia con absoluto derecho, que me mires cada vez que construyas un nuevo horno o consigas una producción de acero superior a la normal, o escuches aplausos y frases admirativas, siempre que te sientas orgulloso de ti, o que te creas limpio, o que te emborraches con tu propia grandeza. Que me mires cuando escuches comentar algún acto depravado, o te enfades por la corrupción humana, o desprecies la debilidad de alguien, o cuando seas víctima de alguna extorsión gubernamental. Quiero que me mires y sepas que no eres mejor, ni superior a nadie, que no existe nada que tengas derecho a condenar. Que me mires y que te enteres del destino con que tropezó el hombre que intentó construir una torre hasta el cielo, o el que quiso llegar al sol con alas de cera, o tú mismo, el hombre que pretendió que lo creyeran perfecto. En algún lugar, fuera de él y separado, como si estuviera leyendo un cerebro que no era el suyo, Hank tuvo la sensación de que había un error en el plan de castigo que ella quería imponerle, algo equivocado, impropio, injusto, alguna estimación falsa que lo demolería todo en caso de ser revelada, pero no intentó descubrirlo en ese momento. La fugaz advertencia había despertado en él un instante de curiosidad, pero volvería sobre ella en el futuro. No había nada que le interesara entonces, ni a lo que quisiera responder. Tenía el cerebro obnubilado a causa del esfuerzo efectuado para retener el último fragmento de su sentido de justicia y oponerlo a la arrolladora oleada de repulsión que privaba a Lilian de toda forma humana, aun cuando pensara una y mil veces que no tenía derecho a su piedad. Se dijo que si ella era un ser aborrecible, era su manera de responder al dolor, y nadie puede prever la forma en que un ser humano asumirá el sufrimiento, ni hacerlo objeto de recriminaciones, y menos que nadie él, el causante de todo. Pero no había evidencias de dolor en su actitud. Pensó que, acaso, la cólera era el único medio al que Lilian podía acudir para ocultarlo. Luego no pensó en nada, excepto en apartar de sí la aversión que esto le causaba. Cuando ella dejó de hablar, le preguntó: ¿Terminaste? Sí, creo que sí. Entonces es mejor que tomes el tren y vuelvas a casa. Cuando empezó a quitarse el traje de etiqueta, descubrió que los músculos le dolían como después de un largo esfuerzo físico. Tenía la almidonada camisa empapada de sudor, y no quedaban en él ideas ni sentimientos, sino tan solo una vaga felicidad por haber conseguido la mayor victoria sobre sí mismo de toda su existencia, la de haber podido permitirle a Lilian salir de esa suite con vida. Al entrar en el despacho de Reirden, el doctor Floyd Ferris era la viva imagen de quien se siente tan seguro del éxito de un pedido que puede permitirse una sonrisa benévola. Hablaba con un aplomo suave y alentador que le dio la impresión a Reirden de que se trataba de un experto jugador que, luego de haber realizado un prodigioso esfuerzo para retener en la memoria el patrón del juego, sabe con certeza quién tiene cada uno de los naipes. «Bien, señor Reirden», dijo a modo de saludo. No suponía que incluso un endurecido cazador de funciones públicas como yo, que ha estrechado tantas manos famosas, pudiera emocionarse al enfrentar a un personaje eminente.
Pero créase o no, es lo que siento ahora. ¿Cómo está usted?, preguntó Reirden. Ferris se sentó e hizo algunos comentarios acerca del colorido del follaje en octubre que había visto durante su largo trayecto en la ruta desde Washington, específicamente realizado con el propósito de entrevistarse con Reirden. El aludido no contestó y el doctor Ferris miró por la ventana e hizo un comentario sobre las fundiciones Reirden, una de las mejores empresas del país a su modo de ver. Eso es lo que opinaba de mi producto hace 1 año y medio, le recordó Reirden. Ferris frunció ligeramente el ceño, como si esa pequeña distracción hubiera podido costarle el juego, pero enseguida volvió a sonreír, seguro de haber superado el traspié. Eso fue hace 1 año y medio, señor Reirden, contestó tranquilo. Los tiempos cambian y la gente cambia con el tiempo, al menos los sensatos. La sabiduría reside en saber cuándo hay que recordar y cuándo olvidar. La consistencia no es un hábito prudente, ni, por otra parte, cabe esperarla del género humano. Entonces se embarcó en la explicación de la insensatez de la persistencia en un mundo en el que nada es absoluto, excepto el principio de los compromisos mutuos. Hablaba con ansiedad, pero también con ligereza, como si ambos supieran que no era ese el tema principal de la entrevista. Sin embargo, extrañamente, tampoco daba a entender que se trataba de un prólogo, sino más bien parecía un epílogo, como si el tema central ya hubiera quedado claro. Reirden esperó el primer «¿no lo parece?» y repuso «Por favor, dígame el motivo urgente por el que solicitó este encuentro». Ferris se quedó perplejo un instante y luego dijo con expresión radiante, como si acabara de recordar un tema intrascendente que podía resolverse sin esfuerzo. «Ah, sí, es sobre las fechas de entrega de metal Reirden al Instituto Científico del Estado. Quisiéramos tener 5.000 toneladas para el 1 de diciembre, y a partir de entonces accederíamos a esperar el resto del pedido hasta después del 1 de enero». Reirden se quedó mirándolo fijamente durante largo rato. En ese momento, la alegre entonación de la voz de Ferris, que flotaba todavía en el aire de la habitación, pareció más inadecuada. Cuando el doctor Ferris empezaba a temer que su interlocutor no respondiera, Reirden dijo: «¿Ese policía vial con polainas de cuero que usted mandó aquí, no le informó acerca de su conversación conmigo?» «Sí, señor Reirden, pero ¿qué otra cosa desea saber?» «Pero eso fue hace 5 meses, señor Reirden. Desde entonces ha ocurrido algo que me da la plena seguridad de que ha cambiado de opinión y de que no nos originará más molestias, del mismo modo que nosotros tampoco se las causaremos a usted». «¿A qué te refieres?» «A un acontecimiento del que usted está mejor informado que yo, pero... ¿ve? También me enteré, aun cuando quizá usted hubiese preferido que no lo hiciera». «¿A qué acontecimiento se refiere?» «Puesto que es su secreto, señor Reirden, ¿por qué no dejarlo así? ¿Quién no tiene secretos hoy en día? Por ejemplo, el Proyecto X es un secreto. Se da cuenta de que podríamos obtener su metal haciendo que distintas dependencias oficiales lo compraran en pequeñas cantidades y nos lo transfiriesen, y usted no podría impedirlo. Pero eso implicaría, por otra parte, emplear a un número muy elevado de malditos burócratas». El doctor Ferris sonrió con una franqueza que desarmaba a cualquiera. «Oh, sí, somos tan despreciados entre nosotros como entre los ciudadanos comunes. Es que sería necesario dar a conocer el secreto relativo al Proyecto X a toda una banda de burócratas, cosa que en estos momentos resultaría muy contraproducente. Y lo mismo sucede con cualquier publicidad periodística acerca del proyecto, en caso de tener que someterlo a usted a juicio por negarse a cumplir la orden estatal. Pero si se viera obligado a enfrentarse a otro cargo mucho más serio, en el que no estuvieran implicados el Proyecto X ni el Instituto Científico del Estado, y en el que no pudiera usted apelar a ninguna razón de principios ni convocar la simpatía del público, no correríamos riesgos, y en cambio a usted le costaría más de lo que nos perjudicaría, y más de lo que podría desear. En consecuencia, la única medida práctica que usted puede tomar es ayudarnos a mantener el secreto y conseguir que nosotros contribuyamos a mantener el suyo. Estoy seguro de que se da cuenta de nuestra capacidad total para mantener apartados de su rastro a los burócratas durante el tiempo que deseemos». «¿De qué acontecimiento, secreto y rastro me está hablando?» Vamos, señor Reirden, no se haga el tonto. Hablo de las 4.000 toneladas de metal Reirden que entregó a Ken Danaher», respondió Ferris casi con frivolidad. Reirden no respondió. «Las cuestiones de principio son una enorme molestia», exclamó Ferris sonriendo, «y una pérdida de tiempo inútil para los afectados. ¿Intentará convertirse en un mártir por una cuestión de principios en una situación de la que nadie se va a enterar, excepto usted y yo?»
no tendrá la posibilidad de pronunciar una sola palabra sobre la cuestión ni sobre el principio, adoptando una posición contra enemigos cuyas acciones quizás parezcan algo confusas a ojos del público. No será un superhéroe, sino un delincuente común, un industrial codicioso que ha violado las leyes con el simple y llano propósito de conseguir beneficios, un oportunista del mercado negro que ha quebrantado las regulaciones nacionales que buscan proteger a la gente, un ídolo sin gloria y sin espectadores que no logrará más que media columna en la página 5 de algún periódico. ¿Le gustaría ser esa clase de mártir? Porque la cuestión puede plantearse así: o nos permite disponer de ese metal, o va a la cárcel por 10 años junto con su amigo Danaher. Como biólogo, al doctor Ferris siempre le había fascinado la teoría de que los animales poseen el don de oler el miedo y había intentado desarrollar una capacidad similar. Observando a Reardon, concluyó que éste ya había tomado la decisión de ceder, porque no percibió en él indicio alguno de temor. ¿Quién fue su informante?, preguntó Reardon. Uno de sus amigos, señor Reardon, propietario de una mina de cobre en Arizona. Nos notificó que el mes pasado usted había comprado una cantidad extraordinaria de cobre, superior al tonelaje habitual requerido por la producción mensual de metal Reardon según lo establecido por la ley. El cobre es uno de los componentes de su metal, ¿verdad? Esa era toda la información que necesitábamos y el resto fue fácil de averiguar. No culpe a ese hombre. Los productores de cobre, como usted sabe, se encuentran actualmente en una situación tan difícil que aquel caballero tuvo que ofrecer algo muy valioso para obtener un favor, una necesidad de emergencia que suspendió algunas de las regulaciones, otorgándole unos instantes de respiro. La persona que brindó esta información supo dónde sería más valiosa y me la reveló a cambio de algunos favores que también ella necesitaba. Así que toda la evidencia necesaria, como también los próximos 10 años de su vida, ahora están en mi poder, y le ofrezco un trato. Estoy seguro de que no se opondrá, puesto que los negocios son su especialidad. Quizá la forma le parezca algo distinta de la que se usaba en su juventud, pero usted es un comerciante hábil que siempre ha sabido aprovechar los cambios de situación. Pues bien, estas son las condiciones con las que nos manejamos ahora. No le será difícil saber dónde se encuentra su principal interés y actuar en consecuencia. En mi juventud, esto se llamaba chantaje, respondió Reardon con calma. Ferris hizo una mueca. Así es, señor Reardon, pero estamos en una época mucho más realista. Reardon pensó que existía cierta diferencia peculiar entre la actitud de un chantajista común y la del doctor Ferris. Un chantajista hubiera mostrado señales de deleitarse con el daño que causaba a su víctima. Hubiera insinuado una amenaza y creado un clima de peligro para ambos. En cambio, Ferris no hizo nada de eso. Su actitud era la de quien negocia de un modo completamente natural, en una atmósfera de confianza, carente de toda condena y dotada de cierta camaradería basada, para ambos, en el desprecio hacia sí mismos. Reardon se inclinó en actitud de vivo interés, creyéndose a punto de descubrir otro fragmento de aquel sendero apenas entrevisto. Al notar la mirada atenta de Reardon, Ferris sonrió y se felicitó por haber dado en la tecla justa. El juego se le aparecía ahora completamente claro, y las cartas iban cayendo como había previsto. Muchos habrían hecho cualquier cosa con tal de que dicha orden quedara sin ninguna denominación, pensó Ferris. Pero Reardon deseaba claridad. Se mostraba como el duro realista con el que había confiado enfrentarse. «Es usted un hombre práctico, señor Reardon», dijo Ferris amistosamente. «No entiendo por qué se empeña en quedarse atrás en el tiempo. ¿Por qué no se ajusta a la modernidad? Usted es más listo que la mayoría. Es una persona de gran valor, con la que desde hace tiempo queríamos relacionarnos, y cuando supe que intentaba seguir la senda de Jim Taggart, supe también que podíamos tenerlo. Pero no se preocupe por Taggart, es un don nadie, un mezquino, vamos. Entra el gran juego. Podemos utilizarlo y usted a nosotros. ¿Quiere que nos ocupemos de Owen Boyle, que le ha dado un buen vapuleo? ¿Quiere que lo frenemos? Puede hacerse. ¿O quiere que mantengamos a Ken Danaher a raya? Fíjese en lo poco práctico que ha sido en eso. Sé por qué le vendió el metal, porque usted necesita su carbón. Corre el riesgo de ir a la cárcel y de pagar enormes multas solo por mantenerse junto a Ken Danaher. ¿Llama a eso un buen negocio? Lleguemos a un acuerdo y haga que el señor Danaher entienda que si cruza la línea será él quien vaya a la cárcel y no usted, porque usted tiene amigos y él no. A partir de entonces no tendrá tampoco que preocuparse por su suministro de carbón. Esa es la manera moderna de hacer tratos. Pregúntese cuál es el método más práctico. Y por más cosas que se hayan dicho de usted, nadie ha negado todavía sus cualidades de industrial y su obstinado realismo. Así soy yo, concedió Reardon.
Y así lo pensé, dijo Ferris. Se hizo rico en una época en que la mayoría de los hombres se arruinaban. Siempre se las arregló para eliminar obstáculos, mantener en funcionamiento sus altos hornos y conseguir dinero. Esa es su reputación, así que no querrá volverse poco práctico ahora. ¿De qué le serviría? ¿Qué le importa en tanto siga ganando dinero? Deje las teorías para gente como Bertram Scudder y los ideales para personas como Val Fewbank, y sea usted mismo. Ponga los pies sobre la tierra. Usted no es de la clase de hombres que permiten que los sentimientos interfieran con los negocios. No, dijo Reardon lentamente, no lo haría por ninguna clase de sentimiento. Ferris sonrió. ¿Pensó que no lo sabíamos? Preguntó en el tono sugerente de quien pretende impresionar a un colega en actividades criminales, desplegando ante él una astucia superior. Esperamos mucho tiempo para conseguir algo de usted. Ustedes, los honrados, son un gran problema y una gran complicación, pero sabíamos que tarde o temprano cometería un desliz, y esto era simplemente lo que queríamos. Parece que está muy complacido. ¿Acaso no tengo motivos para estarlo? Después de todo, violé una de sus leyes. Sí, ¿y para qué cree que se dictan? El doctor Ferris no notó la súbita expresión que se había pintado en la cara de Reardon, la de quien acaba de ver por primera vez lo que ha estado intentando descubrir desde hace rato. Por su parte, Ferris había superado el estadio de percepción y estaba concentrado en asestar los últimos y decisivos golpes a un animal atrapado en su trampa. ¿Realmente pensó que queremos que esas leyes se cumplan? Preguntó. Lo que queremos es que se quebranten. Es mejor que le quede claro que no está tratando con un grupo de niños exploradores, señor Reardon, y esta no es época para gestos amables. Buscamos poder y vamos directo a él. Ustedes solo son segundones. Nosotros conocemos los verdaderos trucos y será mejor que lo admitan. No hay forma de gobernar a personas inocentes, porque el único poder que tiene cualquier gobierno es el de lanzarse violentamente contra los criminales. Y bueno, cuando no hay suficientes criminales, los inventamos. Se declaran delictivos tantos actos que es imposible que la gente viva sin quebrantar alguna ley. ¿Quién quiere una nación de ciudadanos respetuosos de la ley? ¿De qué sirve eso? Pero si uno dicta leyes que nadie puede respetar, que es imposible hacer cumplir y que no pueden interpretarse de manera objetiva, inmediatamente se crea una nación de transgresores y, enseguida, se puede caer sobre los culpables. Así es el sistema, señor Reardon, así es el juego, y en cuanto lo haya comprendido, será usted mucho más fácil de tratar. Reardon pudo percibir en su interlocutor el repentino escalofrío de ansiedad anterior al pánico, porque una carta sin marcar, procedente de una baraja nueva, acababa de caer sobre la mesa. Por su parte, Ferris veía en Reardon esa expresión de luminosa serenidad, resultado de la súbita solución de un problema oscuro y viejo, un aire de tranquilidad mezclado con anhelo. Había en los ojos de Reardon una claridad juvenil, y en la línea de sus labios se pintaba un muy débil toque de desdén. Significara lo que significara, y Ferris no pudo descifrarlo, estaba seguro de una cosa: aquella cara no expresaba sentimiento alguno de culpabilidad. Hay un error en su sistema, doctor Ferris, dijo Reardon sereno, casi con ligereza. Un error práctico que descubrirá cuando me someta a juicio por haber vendido 4.000 toneladas de metal Reardon a Ken Danaher. Pasaron 20 segundos, que Reardon pudo contar lentamente uno tras otro, en silencio. Solo entonces el doctor Ferris se convenció de que acababa de escuchar la decisión final de su interlocutor. ¿Cree que estamos alardeando en vano? Preguntó. Su voz había cobrado repentinamente idéntica cualidad a la de los animales que durante tanto tiempo había estudiado. Sonaba como si estuviera mostrando los dientes a Reardon. No lo sé, dijo este último. Ni me importa. ¿Va a ser tan poco práctico? La calificación de un acto como práctico o no, doctor Ferris, depende de lo que uno desee. ¿No puso siempre su interés personal sobre todo lo demás? Es lo que estoy haciendo ahora. Si cree que vamos a permitir que se salga con... Ahora, hágame el favor de retirarse. ¿Con quién se cree que está tratando? Preguntó Ferris, cuya voz se había casi convertido en un grito. La época de los señores de la industria ya pasó. Los bienes que usted usa se los damos nosotros, y ahora lo que le digamos o... Reardon había pulsado un timbre, y la señorita Ives entró en el despacho. El señor Ferris está un poco confundido, y ha olvidado el camino. Señorita Ives, ¿puede acompañarlo hasta la salida? Se volvió hacia Ferris. La señorita Ives pesa 50 kilos, y no posee cualidades prácticas, aparte de una eficiencia intelectual del más alto nivel. Jamás se metería con un matón de sala de baile, sino solo en un lugar poco práctico como una fábrica.
Gwen Ives parecía estar cumpliendo un deber del mismo significado emocional que el de tomar nota de una lista de facturas comerciales. Muy erguida, con disciplinado aire de fría formalidad, indicaba el camino con la puerta abierta. Dejó que Ferris cruzara la habitación y salió seguida por el visitante. A los pocos minutos estaba de regreso, riendo sin parar. «Señor Reirden», dijo aliviada porque ya había pasado el peligro y alegre por el triunfo, «¿qué está haciendo?» Reirden se había sentado en una actitud que jamás se había permitido hasta entonces, una actitud que siempre había criticado como el símbolo más vulgar de un empresario, reclinado en su sillón con los pies sobre el escritorio. A su secretaria le pareció que la postura le daba un aire peculiar de nobleza, que no era la de un ejecutivo cualquiera, sino la de un joven soldado de las cruzadas en su tiempo de reposo. «Creo que estoy descubriendo un nuevo continente, Gwen», le respondió alegremente, un continente que debió haber sido descubierto junto con América, pero no fue. «Tengo que desahogarme con usted», dijo Eddie Wailers al obrero que lo escuchaba atentamente al otro lado de la mesa. «No sé por qué me ayuda tanto saber que me escucha, pero es así». Era tarde y las luces de la cafetería subterránea habían perdido brillo, pero Eddie Wailers podía ver los ojos atentos del obrero. «Siento como si no quedara nadie decente ni nadie que se exprese en algún lenguaje humano», siguió Eddie. «Como si, aunque me pusiera a gritar en medio de la calle, nadie me escucharía. Pero no es eso exactamente. Siento como si alguien gritara en medio de la calle, pero los transeúntes continuaran caminando, sin que ningún sonido llegase hasta ellos, y no es Hank Reirden, ni Ken Danaher, ni yo quien está gritando. Pero parece como si fuéramos los tres. ¿Se da cuenta de que alguien debería haberlos defendido, pero que nadie lo hizo ni lo hará? Reirden y Danaher fueron citados esta mañana por la venta ilegal de metal Reirden. El juicio se celebrará el mes que viene, y yo estaba en el tribunal de Filadelfia cuando se les leyeron los cargos. Reirden estaba muy tranquilo. Tuve la impresión de que sonreía, aunque por supuesto no era así. Danaher se veía más que tranquilo y no pronunció palabra, sino que se limitó a estar allí como si la habitación estuviera vacía. «Los periódicos claman que los dos deben ser encarcelados». No tiemblo, estoy bien. Me repondré enseguida». Por eso no le he dicho nada a ella. Temía estallar y hacer las cosas todavía más difíciles. Sé lo que ella siente. Oh, sí, ella fue quien me habló de todo esto sin conmoverse, pero fue peor. ¿Sabe usted? Vi en ella la clase de rigidez de las personas que actúan como si no sintieran nada y... Escuche, ¿le dije alguna vez que siento simpatía por usted? Pues es cierto, usted me agrada, sobre todo por el modo en que escucha. Usted entiende... ¿Sabe lo que ella me dijo? Es extraño, porque ella no teme por Hank Reirden, sino por Ken Danaher. Está segura de que Reirden tendrá la fortaleza suficiente como para resistir el golpe, pero, en cambio, Danaher no. No es que carezca de fuerza, pero se negará a utilizarla. A su modo de ver, Ken Danaher será el siguiente en desaparecer, como lo hicieron Ellis Wyatt y los otros. Renunciará y desaparecerá. ¿Por qué? Ella cree que en esto hay una gran tensión, tanto económica como personal. En cuanto todo el peso del momento, de la realidad, se pone sobre los hombros de una persona, ésta cae como una columna derribada. Hace un año no hubiera podido ocurrirle al país nada peor que perder a Ellis Wyatt. Lo perdimos y ella asegura que, desde entonces, es como si el centro de gravedad se hubiera desplazado sin control, como un barco de carga a la deriva, y pasado de una industria a otra y de un hombre a otro. Cuando perdemos a uno, otro se hace desesperadamente necesario, y ese será el próximo. Bien, ¿qué podría ser peor para el país que dejar el suministro de carbón en manos de hombres como Boyle o Lerkin? Y no queda nadie en la industria carbonífera con importancia suficiente, salvo Ken Danaher. Ella dice que le parece ya un hombre marcado, como si sobre él se concentrara el rayo de un reflector, esperando el momento final. ¿De qué se ríe? Quizá parezca exagerado, pero yo lo creo cierto. ¿Cómo? Oh, sí, desde luego. Es una mujer muy inteligente. Y además, dice que hay que tener presente otro factor. Es necesario llegar a cierto estado mental. No se trata de enojo ni de desesperación, sino de algo de mucha mayor importancia, antes que uno sea eliminado. Ella no sabe qué es, pero comprendió, mucho antes del incendio, que Ellis Wyatt había alcanzado ese estado y que algo le iba a ocurrir. Cuando hoy vio a Ken Danaher en los tribunales, afirmó que estaba listo para el verdugo. Sí, esas fueron sus palabras, listo para el verdugo. Es que ella no cree que estas cosas sucedan por accidente o por casualidad.
Está segura de que detrás de todo existe un sistema, una intención, una persona. Por todo el país se desplaza un elemento destructor que los voltea uno tras otro hasta que esa estructura termine cayéndose sobre nuestras cabezas. Una criatura implacable, movida por un propósito inconcebible. Dice que no permitirá que atrape a Ken Danaher, que de ninguna manera lo abandonará en ese trance. Repite que debe detenerlo, que ha de hablarle, rogarle, revivir en él aquello que está perdiendo, armarlo contra ese elemento destructor antes de que lo alcance. Está desesperadamente ansiosa por llegar antes a Danaher, pero él se ha negado a hablar con nadie. Ha vuelto a Pittsburgh, a sus minas, pero a última hora de hoy lo llamó por teléfono y lo obligó a concretar una cita para mañana por la tarde. Sí, mañana irá a Pittsburgh porque teme por Danaher. Tiene mucho miedo por él. No sabe cuál es ese elemento destructor. No tiene ninguna clave de su identidad ni evidencia siquiera de que exista, excepto el rastro de destrucción a su paso. Pero está segura de que existe, aunque no puede adivinar su propósito, porque cree que nada en la Tierra podría justificarlo. En ocasiones cree que le gustaría encontrarlo más que a nada en el mundo, incluso más que al que inventó el motor. Dice que si encontrara a esa persona dispararía contra ella sin pensarlo dos veces. Daría su vida si con ello pudiera arrebatarla del otro con su propia mano, porque es el ser más malvado que haya existido jamás, un ser que está acabando con los cerebros del mundo. Pero creo que a veces es demasiado para ella. Sí, hasta para ella, no se permite admitir lo cansada que está. Hace unos días llegué al trabajo muy temprano y la encontré dormida en el diván de su despacho, con la lámpara de la mesa todavía encendida. Había pasado toda la noche allí. Quedé inmóvil, mirándola. No la habría despertado aunque todo el maldito ferrocarril se viniera abajo. Cuando estaba dormida, tenía el aspecto de una jovencita, como si estuviera segura de que habría de despertar en un mundo donde nadie pudiera hacerle el menor daño, como si no tuviera que ocultar o temer nada. Eso era terrible, la inocente pureza de su cara y su cuerpo contraído por el cansancio en la misma postura con la que se había derrumbado sobre el sofá. Parecía... Pero, ¿por qué tiene usted tanto interés en saber cuál es su aspecto cuando duerme? Sí, tiene razón. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? No debería hacerlo. No sé qué me forzó... No me preste atención. Mañana estaré mejor. Es que estoy algo alterado por lo que escuché en el tribunal. No dejo de pensar que si hombres como Reirden y Danaher son detenidos y enviados a la cárcel, ¿en qué clase de mundo estamos viviendo y para qué? ¿Es que no queda ya justicia en la tierra? Fui lo suficientemente estúpido como para decir esas mismas palabras a un periodista a la salida del tribunal. Se echó a reír y respondió tranquilamente: ¿Quién es John Galt? Dígame, ¿qué nos está ocurriendo? ¿Acaso no queda un solo hombre justo? ¿Es que nadie piensa defenderlos? ¿Me ha oído? ¿Es que no hay nadie que pueda defenderlos? El señor Danaher la recibirá enseguida, señorita Taggart. Está con alguien. Tenga la amabilidad de disculparlo, dijo la secretaria. Durante las 2 horas de viaje en avión hasta Pittsburgh, Dagny había hecho esfuerzos infructuosos por justificar o eliminar su ansiedad, pues, aunque no había motivos para preocuparse por los minutos, tenía la ciega necesidad de apresurarse. La impaciencia desapareció cuando entró en la recepción del despacho de Ken Danaher. Él estaba allí y nada había sucedido que pudiera impedirlo. Dagny Taggart se sintió a salvo, confiada y enormemente aliviada. Sin embargo, las palabras de la secretaria la volvieron a inquietar. «Te estás volviendo cobarde», pensó mientras experimentaba un desproporcionado temor. «Perdón, señorita Taggart», repitió solícita la secretaria, y entonces comprendió que había permanecido un rato sin contestarle. «El señor Danaher la recibirá dentro de un instante. ¿No quiere tomar asiento?» Parecía preocupada por tener que hacerla esperar. Dagny sonrió. «Oh, está bien». Se sentó en un sillón de madera, frente a la secretaria, y pensó encender un cigarrillo, pero se detuvo, preguntándose si tendría tiempo para terminarlo y confiando en que no. Luego lo encendió bruscamente. Las oficinas de la gran compañía carbonífera Danaher ocupaban un antiguo edificio. En algún lugar de las montañas, más allá de aquellas ventanas, se encontraban los pozos donde Ken había trabajado en otros tiempos como minero. Nunca había trasladado sus oficinas de aquel lugar cercano a las minas. Podía ver las bocas de las galerías abiertas en las laderas y pequeñas estructuras de metal que conducían a un inmenso universo subterráneo. Todo parecía precario y modesto, perdido en los violentos naranjas y rojos de las colinas. Bajo un intenso cielo azul e iluminadas por el fuerte sol de octubre, las hojas secas eran un mar de fuego.
olas que rompían contra los frágiles postes de las entradas a las minas. Se estremeció y apartó la mirada, pensando en aquellas hojas que tapizaban las colinas de Wisconsin en la ruta de Stannersville. Notó que el cigarrillo estaba casi consumido entre sus dedos y encendió otro. Al consultar el reloj colgado en la pared de la recepción, sorprendió a la secretaria haciendo precisamente lo mismo. La cita era para las 3 de la tarde. Las agujas marcaban las 3:12. «Perdone usted, señorita Taggart», volvió a decir la secretaria. «El señor Danager quedará libre enseguida. Es extremadamente puntual en sus citas. Créame, esto no tiene precedentes». «Lo sé», dijo Dagny. Sabía que Ken Danager era tan rígidamente preciso en sus horarios como un ferrocarril, y hasta era capaz de cancelar una entrevista si el visitante se permitía llegar 5 minutos tarde. La secretaria era una solterona madura de modales estrictos, en los que imperaba una monótona cortesía, impermeable a la sorpresa, de la misma forma en que su inmaculada blusa blanca habría salido incólume de un lugar impregnado de polvo de carbón. A Dagny le pareció extraño que una mujer dura y perfectamente entrenada como ésta se pusiera nerviosa. No le ofreció conversación y permanecía inmóvil, inclinada sobre las hojas que tenía ante sí. La mitad del segundo cigarrillo de Dagny se había consumido y la mujer seguía mirando la misma página. Cuando levantó la cabeza para consultar el reloj, éste marcaba las 3:30. «Sé que no admitirá ninguna excusa, señorita Taggart». En su voz vibraba una nota de indisimulable aprensión. «No entiendo qué sucede». «¿Sería tan amable de avisarle al señor Danager que me encuentro aquí?» «No puedo», repuso casi gritando, pero al ver la mirada de asombro de Dagny se creyó en la obligación de explicar. «El señor Danager me llamó por el intercomunicador para decirme que no lo interrumpiera bajo ningún concepto o por ningún motivo». «¿Cuándo le dijo eso?» La pausa que siguió fue como un pequeño almohadón de aire que amortiguara la respuesta. «Hace 2 horas». Dagny miró la puerta cerrada del despacho de Danager. Tras la misma podía escuchar el sonido de una voz, pero tan débil que no habría podido distinguir si era la de un solo hombre o de 2 personas. No podía distinguir las palabras ni descifrar el tono emocional. Era sólo una baja y suave progresión de sonidos que parecían normales y en los que no cabía imaginar alteración alguna. «¿Cuánto tiempo hace que está ocupado?», preguntó. «Desde la 1», repuso la secretaria simplemente, y luego agregó, excusándose. «Fue una visita imprevista. Si no, el señor Danager nunca hubiera permitido esto». Dagny pensó que la puerta no estaba con llave y experimentó un irresistible deseo de abrirla y entrar. Solo tenía ante sí unos tablones de madera con una perilla metálica, por lo que abrir la puerta solo requería una pequeña contracción muscular de su brazo. Pero miró hacia otro lado, sabiendo que una actitud civilizada y el derecho de Ken Danager a la reserva constituían una barrera más infranqueable que cualquier cerradura. Miró las colillas de los cigarrillos en el cenicero a su lado y se preguntó por qué eso le provocaba un sentimiento de alarma todavía más agudo. Luego advirtió que estaba pensando en Hugh Haxton. Le había escrito a su restaurante de Wyoming para preguntarle dónde había conseguido aquel cigarrillo con el símbolo del dólar. Pero le habían devuelto la carta con una nota. El destinatario se había mudado sin dejar su nuevo paradero. Se dijo irritada que aquello no tenía relación con el presente y que debía controlar sus nervios. Entonces estiró su mano bruscamente para apretar el botón del cenicero y hacer que las colillas desaparecieran en su interior. Al levantar la mirada se tropezó con la de la secretaria, que la estaba observando. «Disculpe, señorita Taggart, no sé qué hacer». Sus palabras tenían el acento de una franca y desesperada excusa. «No me atrevo a interrumpirlo». Lentamente, como quien desafía la etiqueta corporativa, Dagny preguntó: «¿Quién está con el señor Danager?» «No lo sé, señorita Taggart. Nunca había visto a ese caballero». Al notar la repentina fijeza de los ojos de Dagny, añadió: «Creo que es un amigo de la infancia del señor Danager». «Oh», exclamó Dagny aliviada. «Vino sin avisar y rogó ver al señor Danager enseguida. Me explicó que era una cita que el señor Danager había concertado con él hace 40 años. ¿Qué edad tiene el señor Danager?» 52, y añadió reflexivamente: «El señor Danager empezó a trabajar a los 12. Luego de otro silencio, continuó: «Lo más extraño es que ese visitante no parece tener 40 años. A mi modo de ver, no pasa de los 30. ¿Dio su nombre?» «No. ¿Qué aspecto tiene?» La secretaria sonrió con repentina animación, como si estuviera a punto de expresar un cumplido, pero su sonrisa se desvaneció rápidamente. «No lo sé», respondió inquieta. «Es difícil de describir.
Tiene una cara extraña. Llevaban en silencio largo rato y las manecillas del reloj se aproximaban a las 3:50 cuando el timbre sonó en el escritorio de la secretaria. La llamada procedía del despacho de Danager y daba permiso para que pasara el siguiente visitante. Las dos se pusieron de pie rápidamente. La secretaria avanzó con paso vivo y, sonriendo aliviada, se apresuró a abrir la puerta. Cuando entraba en el despacho de Danager, Dagny vio que la puerta de la salida privada se cerraba tras quien la había precedido. Escuchó el golpe de la misma en el marco y el débil tintineo del panel de cristal. Creyó ver al desconocido en el reflejo que aún quedaba de él en el rostro de Ken Danager. No era ya el que había visto en el juzgado, ni tampoco el que conocía desde tantos años atrás en su rigidez inalterable e impasible, sino que era la cara que desearía un joven de 20 años, una cara de la que acababa de desaparecer toda huella de cansancio. Las arrugadas mejillas, la plegada frente y el cabello gris, como elementos reconfigurados por un nuevo tema, formaban ahora una composición impregnada de esperanza, vivacidad y serenidad total. El cuadro podría llamarse Salvación. Danager no se levantó al verla entrar. Parecía no haber vuelto aún a la realidad y haber olvidado el protocolo adecuado, pero sonrió con tanta espontaneidad que ella sonrió también. Pensó que aquel era el modo en que todo ser humano debía saludar a un semejante y se vio libre de toda ansiedad, repentinamente segura de que todo estaba bien y de que no había nada de qué preocuparse. —¿Cómo está usted, señorita Taggart? —preguntó. —Perdóneme, creo que me tuvo que esperar demasiado. Siéntese, por favor —añadió señalando la silla situada frente a su escritorio. —No me importa haber esperado —respondió Dagny—. Le agradezco que me concediera esta entrevista. Tenía verdaderos deseos de hablar con usted sobre un asunto urgente. Él se inclinó con expresión atenta y concentrada, como solía hacerlo cada vez que se mencionaba un tema de negocios de envergadura, pero Dagny no le estaba hablando al Danager conocido, sino a un extraño, y se detuvo, vacilando acerca de los argumentos que había llegado dispuesto a utilizar. La miró en silencio y dijo: «Señorita Taggart, qué día tan hermoso. Probablemente el último de este año. Hay algo que siempre quise hacer, pero nunca tuve tiempo. Vayamos juntos a Nueva York y hagamos una excursión en barco alrededor de la isla de Manhattan. Echemos una última mirada a la ciudad más importante del mundo». Dagny trató de mantener la vista fija e impedir que el despacho continuara oscilando ante ella. Este era el Ken Danager que nunca había tenido un amigo personal, que no se había casado, que no asistió jamás a una función de teatro o de cine y que nunca había tolerado a nadie la impertinencia de arrebatarle unos minutos para algo que no fueran los negocios. «Señor Danager, he venido a hablarle acerca de un asunto extremadamente importante para el futuro de su empresa y la mía. Es sobre la acusación que pesa sobre usted». «Ah, de eso. No se preocupe, ya no importa. Voy a retirarme». Dagny siguió inmóvil, sin expresar ninguna sensación, tan solo preguntándose débilmente si era aquello lo que se sentía al oír una sentencia de muerte, que siempre se ha temido pero nunca se creyó posible. Su primera reacción consistió en mover la cabeza hacia la puerta de salida, y luego, en voz baja y con la boca contraída por el enfado, preguntó: «¿Quién era ese hombre?». Danager echó a reír. Si lo hubiera pensado un poco, habría comprendido que es una pregunta que no contestaré. «Oh Dios, Ken Danager», murmuró Dagny. Sus palabras le habían hecho comprender que una barrera de desesperanza, de silencio y de interrogantes se levantaba entre ellos. El enfado había actuado solo como débil soporte que la sostuvo un momento, pero se rompió enseguida. «Oh Dios mío». «Se equivoca, jovencita», le dijo él suavemente. «Sé lo que siente, pero se equivoca». Y añadió, más formalmente, recobrando los modales adecuados, como si tratara todavía de mantener el equilibrio entre dos realidades distintas. «Lamento, señorita Taggart, que haya entrado aquí tan pronto, luego de...». «Llegué demasiado tarde», replicó ella. «Precisamente había venido a impedirlo, porque sabía que esto sucedería». «¿A qué se refiere?» «Estaba segura de que quienquiera que sea lograría arrastrarlo a usted también». «¿De veras? Qué divertido, pues yo no estaba tan seguro». Quise avisarle que se prepara para luchar contra él. Danager sonrió. «Puede estar segura de una cosa, señorita Taggart, y se lo digo para que no se siga torturando con lamentaciones. No lo habría conseguido». Dagny tenía la sensación de que, a medida que transcurrían los minutos, él se iba alejando a una gran distancia, donde no podría alcanzarlo, pero aún seguía existiendo un débil puente entre ambos y tenía que apresurarse. Se inclinó y dijo muy tranquila, con la exagerada calma que suelen proporcionar las emociones intensas: «¿Recuerda lo que pensaba y sentía hace 3 horas?»
¿Recuerda lo que usted era? ¿Recuerda lo que sus minas representan para usted? ¿Recuerda a Taggart Transcontinental y a Rearden Steel? En nombre de todo eso, ¿quiere contestarme? ¿Quiere ayudarme a comprender? Contestaré lo que pueda. ¿Ha decidido retirarse y abandonar sus negocios? Sí. ¿Y eso no significa nada para usted? Significa mucho más que antes. No obstante, ¿sigue decidido a hacerlo? Sí. ¿Por qué? No pienso contestar. Usted que amaba su trabajo, que le dedicaba su vida, usted que odiaba la incertidumbre, la pasividad y la renuncia, ¿va a renunciar a la clase de vida que quería? No, acabo de descubrir cuánto la amo. Pero ¿piensa existir sin trabajo ni metas? ¿Qué le hace suponer tal cosa? ¿Va a emprender negocios carboníferos en algún otro lugar? No, nada de negocios carboníferos. Entonces, ¿qué piensa hacer? Todavía no lo tengo decidido. ¿A dónde piensa ir? No contestaré. Se permitió unos momentos de pausa para juntar fuerzas y decirse: no sientas ni demuestres nada, no permitas que nada rompa este puente. Luego, con la misma voz tranquila de antes, continuó: ¿se da cuenta lo que su retiro significará para Hank Rearden? ¿Para mí y para el resto de los que aún quedamos? Sí, lo comprendo, incluso mejor que usted en estos momentos. ¿Y no le afecta? Más de lo que puede imaginarse. Entonces, ¿por qué nos abandona? Usted no lo creería. Y no se lo voy a explicar, pero lo cierto es que no los abandono. A partir de ahora tendremos sobre nuestras espaldas un peso mucho mayor, pero se muestra indiferente ante la idea de vernos destruidos por los saqueadores. No esté tan segura de ello. ¿De qué? ¿De su indiferencia o de nuestra destrucción? De las dos cosas. Pero usted sabe, o al menos lo sabía esta mañana, que es una lucha a muerte y que nosotros, el grupo del que usted también formaba parte, luchamos contra esa gente. Si le respondo que yo lo sé, pero usted no, pensará que mis palabras carecen de sentido. Tómeselo como quiera, pero esa es mi respuesta. ¿Podría aclarármelo? No, descúbralo usted misma. Por lo que veo, está dispuesto a abandonar el mundo a los saqueadores, pero nosotros no. No se sienta demasiado segura de ninguna de las dos cosas. Ella guardó un desesperanzado silencio. La anormalidad de los modales de Danaher residía en su simplicidad. Hablaba en tono completamente natural, y en medio de aquellas preguntas no contestadas y el trágico misterio que lo envolvía todo, daba la impresión de que no existía secreto alguno, de que jamás se había suscitado un misterio. Pero, al mirarlo detenidamente, pudo observar la primera fisura en su aspecto de feliz calma. Luchaba contra algún pensamiento. De pronto vaciló, y luego dijo haciendo un esfuerzo: con respecto a Hank Rearden, ¿quiere hacerme un favor? Por supuesto. Quiere decirle que... Verá, nunca me preocupó la gente, pero siempre he respetado a ese hombre, y hoy comprendo que ha sido el único por el que siento afecto. Dígale eso y añada que desearía... Pero no. Eso es todo lo que puedo decir. Probablemente me maldecirá por retirarme. O quizá no lo haga. Se lo diré. En la voz de Danaher vibraba un tan sordo y profundo acento de dolor que parecía imposible que estuviera descargando aquel golpe. Dagny hizo un último esfuerzo. Señor Danaher, si tuviera que ponerme de rodillas ante usted, si me fuera posible encontrar palabras que no he podido hallar aún, ¿existe aún la posibilidad de detenerlo? No. Al cabo de un momento, ella preguntó con voz imprecisa: ¿cuándo se retira? Esta noche. ¿Qué hará usted con...? Señaló las colinas más allá de la ventana. Con la compañía. ¿A quién la deja? No lo sé, ni me importa. A nadie y a todos, a quien quiera hacerse cargo de ella. ¿No piensa vendérsela a alguien o nombrar un sucesor? No, ¿para qué? Pues para dejarla en buenas manos. ¿No puede, aunque sea, designar un heredero? No sabría a quién elegir, ni me importa en absoluto. ¿Quiere que se la deje a usted? Se estiró y tomó una hoja. Puedo escribir una carta nombrándola mi única heredera, ahora mismo. Ella se estremeció de horror. No soy una saqueadora. Danaher echó a reír y dejó el papel. ¿Lo ve? Me ha dado la respuesta correcta, aunque no lo sepa. No se preocupe por la compañía. De nada servirá nombrar al mejor sucesor del mundo, o al peor, o a ninguno. No importa quién se haga cargo, sean hombres o arbustos, no significará absolutamente nada. Pero dejar esto abandonado, simplemente abandonado, toda una empresa industrial, como si nos halláramos en la edad de los nómadas sin tierra o de los salvajes, ¿acaso no es así?, preguntó él sonriendo, medio burlón, medio compadecido. ¿Por qué debería redactar una escritura o testamento?
No quiero ayudar a que los saqueadores crean que aún sigue existiendo la propiedad privada. Cumplo con el sistema establecido por ellos. Dicen que no me necesitan, que lo único que quieren es mi carbón. Pues bien, que lo tomen. Entonces, ¿acepta su sistema? ¿Le parece? Mirando hacia la puerta por la que había salido el desconocido, Dagny gimió. ¿Qué le ha hecho ese hombre? Me dijo que tengo derecho a existir. No creía posible que en 3 horas pueda conseguirse que un hombre deseche 52 años de su vida. Si eso es lo que piensa que ha hecho conmigo, o si imagina que me ha puesto al tanto de alguna inconcebible revelación, comprendo que todo le parezca asombroso. Pero no fue así. Se limitó a hacerme recordar aquellas cosas por las que he vivido, y por las que cada hombre vive, durante todo el tiempo que no emplea en destruirse a sí mismo. Comprendió que era inútil formular preguntas y que no podía hacer nada. La miró, inclinó la cabeza y dijo tranquilo: «Usted es una mujer valiente, señorita Taggart. Sé lo que siente en estos momentos y lo mucho que padece. Pero permítame partir. No se torture». Ella se puso de pie. Iba a hablar de nuevo cuando, de pronto, Ken Danaher vio cómo la mirada de Dagny se posaba en algo, cómo avanzaba un paso y cómo tomaba el cenicero colocado sobre el escritorio. En el mismo había una colilla en la que estaba estampado el signo del dólar. «¿Qué le sucede, señorita Taggart?» «¿Ha sido él... ¿Quién ha fumado este cigarrillo?» «¿A quién se refiere?» «A su visitante. ¿Ha fumado este cigarrillo?» «Pues no lo sé. Supongo que sí. Sí, creo que ha fumado». «Veamos. No, esta no es mi marca. Debe ser de él». «¿Ha recibido algún otro visitante en su despacho durante el día de hoy?» «No, pero ¿a qué viene todo esto, señorita Taggart?» «¿Puedo llevarme la colilla?» «¿Cómo? ¿Esa colilla?» preguntó perplejo. «Sí». «Desde luego, pero ¿para qué?» Ella sostenía la colilla en la palma de su mano, como si fuera una joya. «No lo sé. No sé qué beneficios me reportará guardarla, excepto que puede ser la clave hacia...» Sonrió amargamente. «Hacia un secreto esencialmente mío». Parecía reacia a partir, y miraba a Ken Danaher como quien dirige una última mirada a alguien que está pronto a desaparecer en dirección al reino del que no hay retorno. Él lo adivinó así, sonrió y le tendió la mano. «No quiero decirle adiós», indicó, «porque nos veremos de nuevo en un futuro no demasiado lejano». «Oh», exclamó Dagny vívidamente, reteniendo su mano a través del escritorio. «¿Es que piensa volver?» «No, usted se unirá a mí». Solo un tinte rojo se pintaba en la oscuridad sobre las estructuras de la planta, como si estuvieran dormidas, pero vivas, respirando en medio del fulgor de los hornos y en el distante latido de las vagonetas. Reardon permanecía de pie frente a la ventana de su oficina, con una mano apoyada en el cristal y, en la perspectiva de la distancia, su mano cubría 1 kilómetro de estructuras, como queriendo abrazarlas. Miraba el largo muro de franjas verticales formado por la batería de hornos de coque. Una estrecha puerta se entreabrió mostrando una pequeña bocanada de fuego, y una lámina de carbón al rojo vivo se deslizó suavemente hacia afuera, como una rebanada de pan saliendo de una gigantesca tostadora, y se quedó un instante inmóvil. Se sostuvo por un instante. Luego, una grieta angulosa atravesó la rebanada, que cayó deshecha en la furgoneta que esperaba abajo, sobre los rieles. «Carbón Danaher» eran las únicas palabras en su mente. El resto era sólo una sensación de soledad, tan profunda que incluso su propia pena parecía como absorbida por un enorme vacío. El día anterior, Dagny le había contado la historia de sus fútiles intentos y le había dado el mensaje de Danaher. Esta misma mañana, Reardon había escuchado la noticia de la desaparición de Ken. Durante esa noche de insomnio y más tarde durante la concentración demandada por sus labores cotidianas, la respuesta a ese mensaje estuvo latiendo en su mente, la respuesta que nunca tendría oportunidad de pronunciar. «El único ser por el que siento afecto». Aquella frase venía de Ken Danaher, el hombre que nunca había expresado nada más personal que un «escuche, Reardon» o algo parecido. Pensó: ¿por qué lo hemos dejado ir? ¿Por qué ambos hemos sido condenados a estar lejos de nuestros escritorios, a un exilio entre gente hostil y extraña que nos hizo abandonar todo deseo por los demás, por la amistad, por el sonido de voces humanas? ¿Podría cambiar una sola hora pasada escuchando a mi hermano Philip y entregársela a Ken Danaher? ¿Quién convirtió en un deber aceptar como única recompensa por nuestro trabajo una tortura gris
y simular cariño hacia quienes sólo nos inspiran desprecio. Nosotros, que somos capaces de fundir rocas y metales con un propósito determinado, ¿por qué nunca nos dedicamos a buscar aquello que deseamos de los hombres? Intentó ahogar esas palabras, comprendiendo su inutilidad, pero seguían allí, aunque pareciesen dirigidas a un muerto. No, no te maldigo porque te hayas ido, si esa es la pregunta y el dolor que te llevaste contigo. ¿Por qué no me diste una oportunidad para expresarte que lo apruebo? No precisamente eso, sino que no puedo recriminarte lo que has hecho, aunque tampoco imitarlo. Cerrando los ojos, se permitió imaginar por un momento el inmenso alivio que sentiría si también él abandonara todo y se marchara de allí. Bajo la conmoción que la pérdida le había ocasionado, experimentó también una ligera envidia. ¿Por qué no vinieron por mí también, quienesquiera que sean, para darme ese motivo irresistible que me haría desaparecer? Pero, al instante, un estremecimiento de ira le advirtió que mataría a quien intentara acercarse a él, que lo mataría antes de escuchar las palabras capaces de alejarlo de sus fundiciones. Ya era tarde y todo el personal se había retirado, pero temía la ruta hacia su casa y el vacío de la noche. Sintió que, quizás, el enemigo que había eliminado a Ken Danager lo estaría esperando en las tinieblas, más allá del fulgor de sus hornos. Ya no era invulnerable. Fuera lo que fuese aquello, viniese de donde viniese, se consideraba más seguro allí, como si el círculo de fuego trazado a su alrededor pudiera protegerlo del mal. Contempló los blancos resplandores que surgían de las oscuras ventanas de una estructura en la distancia, como detenidas ondulaciones de rayos de sol sobre el agua. Surgían del reflejo del letrero luminoso en el techo del edificio, sobre su cabeza, donde podía leerse Reirden Steel. Evocó la noche en que había deseado iluminar un cartel sobre su pasado que expresaba la vida de Reirden. ¿Por qué lo deseó? ¿Para ponerlo ante los ojos de quién? Pensó por primera vez, amargamente sorprendido, que el orgullo y la alegría de otros tiempos habían provenido de su respeto por las personas, por la importancia que concedía al juicio de algunas o por la admiración a otras. Pero ya no sentía lo mismo, se dijo, ya no había nadie a quien mostrarle ese cartel. Se apartó bruscamente de la ventana y tomó su abrigo con ademán enérgico y severo, como si intentara volver de inmediato a la disciplina de la acción. Se lo puso con decisión, ajustó su cinturón y se apresuró a apagar las luces con movimientos breves, mientras se dirigía hacia la salida. Abrió la puerta y se detuvo estupefacto. Una sola lámpara estaba encendida en un rincón de la recepción y un hombre estaba sentado en el borde de una mesa, en actitud de paciente espera. Era Francisco d'Anconia. Reirden se quedó paralizado. Francisco, sin moverse, esbozó una leve sonrisa, como un guiño entre conspiradores que compartieran un secreto pero no quisieran reconocerlo. Fue solo un instante, casi demasiado breve para resultar perceptible, porque Francisco se levantó enseguida, con amable deferencia. El movimiento sugería cierto protocolo austero y la negativa a toda idea de arrogancia, pero el hecho de no haber pronunciado palabra alguna de saludo ni ofrecido explicaciones ponía de relieve la intimidad del momento. Con dureza, Reirden preguntó «¿Qué hace usted aquí?» «Creí que desearía verme esta noche, señor Reirden», respondió d'Anconia. «¿Por qué?» «Por la misma razón por la que se quedó hasta tan tarde en su oficina, pues usted no estaba trabajando». «¿Cuánto tiempo lleva sentado ahí?» «1 o 2 horas». «¿Por qué no me golpeó la puerta?» «¿Me hubiera permitido entrar?» «Hace esa pregunta demasiado tarde». «¿Quiere que me vaya, señor Reirden?» Reirden señaló la puerta de su oficina. «Entre», le dijo. Al encender de nuevo las luces, ya en total dominio de sí mismo, Reirden pensó que no debía permitirse sentir nada, pero el calor de la vida renacía en él, dentro de la tensa y anhelante calma de una emoción que no podía identificar. Conscientemente se dijo, «Ten cuidado». Se sentó en el borde del escritorio, cruzó los brazos, miró a Francisco, que seguía respetuosamente de pie, y le preguntó apenas sonriendo, «¿A qué ha venido?» «No quiere que le responda, Reirden. No querrá admitir ante mí, ni ante usted mismo, lo desesperadamente solo que se siente esta noche. No se lo pregunto, no se verá en la obligación de negarlo, así que simplemente acepte lo que sabe y que estoy enterado de ello». Tenso como una cuerda estirada por la impertinencia desde un extremo y por la admiración por la franqueza desde el otro, Reirden afirmó, «Lo admitiré si lo desea. ¿Qué puede importarme que usted lo sepa?» «Pues eso,
Que lo sé y me preocupo, señor Reirden. Soy el único. ¿Por qué debería importarle? ¿Y por qué debería necesitar su ayuda esta noche? Porque no es fácil maldecir al hombre que más le importa. No lo maldeciría si se limitara a permanecer alejado de mí. Los ojos de Francisco se abrieron un poco más. Luego sonrió y dijo: me refería al señor Danager. Por un instante pareció que Reirden deseaba abofetearse a sí mismo, pero rió apenas y dijo: de acuerdo, siéntese. Esperó para ver qué ventaja aprovecharía ahora Francisco, pero éste permaneció en silencio, con una sonrisa dotada de cierta extraña cualidad infantil, de una expresión de triunfo y gratitud, y se sentó. Yo no maldigo a Ken Danager, dijo Reirden. ¿De veras? Las dos palabras sonaron con énfasis singular, pronunciadas suavemente, casi con precaución, sin que en la cara de Francisco se dibujara el menor rastro de sonrisa. No trato de determinar cuánto puede soportar un hombre. Si se rindió, no soy yo quien debe juzgarlo. ¿Si ha cedido? ¿No fue así? Francisco se reclinó con una sonrisa que no era de felicidad. ¿Qué efectos tendrá para usted su desaparición? Solo tendré que trabajar un poco más. Francisco miró un puente de acero que se destacaba en líneas negras contra un fondo rojo, más allá de la ventana, y dijo señalándolo: cada una de esas vigas tiene un límite de resistencia de la carga a soportar. ¿Cuál es el suyo? Reirden volvió a reír. ¿Es eso lo que teme? ¿Es esa la causa de su visita? ¿Temía que yo también me desplomara? ¿Pretendía salvarme igual que Dagny Taggart quiso salvar a Ken Danager? Ella intentó llegar a tiempo, pero no pudo. ¿De veras? No lo sabía. La señorita Taggart y yo discrepamos en muchas cosas. No se preocupe, no pienso desaparecer. Que todos abandonen y dejen de trabajar. Yo no lo haré. Desconozco mi límite, pero es algo que no me preocupa. De lo último que quiero estar seguro es que nada podrá detenerme. Cualquiera puede ser detenido, señor Reirden. ¿Cómo? Solo se trata de averiguar cuál es el motivo impulsor de las personas. ¿Qué es eso? Debería saberlo, Reirden. Usted es uno de los últimos moralistas que quedan en el mundo. Reirden rió con amargura. Me habían llamado de muchas formas, excepto de esa. No se imagina lo equivocado que está. ¿Está seguro? Creo que puedo estarlo. ¿Moral? ¿Qué diablos le hizo suponer eso? Francisco señaló las instalaciones al otro lado de la ventana. Eso. Durante largo rato, Reirden lo miró en silencio y luego preguntó: ¿a qué se refiere? Si desea ver un principio abstracto, como es la acción moral, en forma material, ahí lo tiene. Fíjese bien, señor Reirden. Cada viga, cada tubería, cada cable, cada válvula fue colocado en su sitio en respuesta a una pregunta: ¿está bien o mal? Usted tuvo que elegir lo bueno y lo mejor dentro de lo que sabía, lo mejor para el cumplimiento de un propósito, el de fabricar acero, y luego seguir actuando y extendiendo dicho conocimiento para mejorar y volver a mejorar, siempre con su propósito como patrón de todos los valores. Tuvo que actuar de acuerdo con su propio juicio. Tuvo que poseer capacidad para juzgar, valor para aceptar el veredicto de su mente y hacer gala de la más pura e impecable consagración al propósito de obrar bien, de hacer lo mejor, lo óptimo. Nada pudo obligarlo a obrar contra su propio juicio, y hubiera rechazado como errónea, e incluso como maléfica, cualquier opinión humana que le hubiese sugerido que el mejor modo de calentar un horno es llenarlo con hielo. Millones de hombres, toda una nación, no fueron capaces de impedirle producir metal Reirden, porque usted estaba seguro de su valor superlativo y del poder que tal seguridad le confería. Pero lo que yo me pregunto, señor Reirden, es: ¿por qué vive de acuerdo con un código de principios en sus tratos con la naturaleza y con otro distinto cuando trata con seres humanos? Los ojos de Reirden se posaron en los de Danconia y la respuesta llegó lentamente, como si el esfuerzo de pronunciarla le resultara penoso. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Por qué no se atiende al propósito de su vida de manera tan rígida y clara como el que mueve esas fundiciones? ¿A qué se refiere? Usted juzga cada uno de los ladrillos de este lugar por su valor en relación con el propósito de fabricar acero. ¿Se ha mostrado tan estricto con respecto al objetivo de su trabajo y al uso de su acero? ¿Qué se ha propuesto conseguir al dedicar su vida a la fabricación de ese metal? ¿Qué principios de valor utiliza para juzgar su vida? ¿Por qué dedicó 10 años de encarnizado esfuerzo para producir ese metal? Reirden miró a la distancia. El ligero movimiento de sus hombros semejaba un suspiro de alivio y decepción.
Si me pregunta eso, quiere decir que no entendería aunque le respondiera. Si le dijera que yo lo entiendo pero usted no, ¿me echaría de aquí? Debería haberlo hecho de todos modos, así que adelante, dígame lo que quiera. ¿Está orgulloso de los rieles de la línea John Galt? Sí. ¿Por qué? Porque son los mejores que se hayan fabricado. ¿Por qué los fabricó? Para ganar dinero. Hay formas mucho más fáciles de ganar dinero. ¿Por qué eligió la más dura? Usted mismo lo dijo en su discurso durante la boda de Taggart, para cambiar mis mejores esfuerzos por los mejores esfuerzos de otros. Si ese fuese su propósito, ¿lo ha conseguido? El latido del tiempo se esfumó en una pesada gota de silencio. No, dijo Reardon. ¿Ha ganado dinero? No. Cuando exige usted sus energías al máximo con el fin de producir lo mejor, ¿espera ser recompensado o castigado por ello? Reardon no contestó. Según todas las normas de la decencia, del honor y de la justicia que conoce, ¿no cree que merece una recompensa? Sí, contestó Reardon en voz baja. Pero si se lo castiga en lugar de recompensarlo, ¿qué clase de código está aceptando? Reardon no respondió. Generalmente se supone, siguió Francisco, que vivir en sociedad hace la vida más fácil y segura que quedarnos solos, luchando contra la naturaleza en una isla desierta. Ahora bien, donde quiera que haya un hombre que necesite o use metal, hallará en el metal Reardon una forma de facilitar su vida. ¿Ha facilitado también la suya? No, admitió Reardon, siempre en voz baja. ¿Su vida es la misma que antes de producir ese metal? No, repitió Reardon con brusquedad, como si acabara de interrumpir el pensamiento siguiente, y la voz de Francisco lo fustigó de pronto como una orden. Dígalo. La ha hecho más difícil, admitió Reardon con voz incolora. Cuando estaba orgulloso de los rieles de la línea John Galt, el mesurado ritmo de Francisco prestaba una impecable claridad a sus palabras. ¿En qué clase de hombres pensaba? ¿Deseó que esa línea fuera utilizada por sus semejantes, por gigantes de la energía productiva como Ellis Wyatt, a quienes ayudaría a alcanzar aún más y más objetivos? Sí, contestó Reardon vivamente. Deseó verla utilizada también por hombres que, aunque no pudieran igualar la potencia de su mente, igualarían su integridad moral, hombres como Eddie Wailers, que nunca habrían inventado ese metal, pero que harían cuanto pudiesen y trabajarían tanto como usted, viviendo gracias a sus propios esfuerzos, y que al deslizarse sobre esos rieles, dedicarían un momento de silencioso agradecimiento al hombre que les daba más de cuanto ellos podían entregarle a cambio. Sí. Deseaba que lo usaran sinvergüenzas corruptos, incapaces de realizar un esfuerzo, carentes de la habilidad de un oficinista, pero con sueldos de presidentes de compañías, hombres que van de fracaso en fracaso esperando que usted pague por ellos, que consideran sus deseos como un equivalente del trabajo que usted hace y sus necesidades como un derecho superior que merece recompensas más altas que los esfuerzos del otro, personas que exigen que usted las atienda, que pretenden ver convertida su fortaleza en una esclava silenciosa y sumisa de su impotencia, que proclaman que usted ha nacido para servirlos gracias a su genio, mientras ellas nacieron para gobernar por la gracia de su inutilidad, que usted tiene que dar y ellos sólo recibir, que usted ha de producir y ellos consumir, que usted no ha de recibir pago alguno ni en especies ni en gratitud, de modo que ellos puedan circular por sus rieles, burlándose de usted y maldecirlo, puesto que no le deben nada, ni siquiera el esfuerzo de quitarse un sombrero que también usted ha pagado. ¿Es esto lo que desea? ¿Se sentiría orgulloso? Destruiría esos rieles antes de que eso sucediese, dijo Reardon con los labios pálidos. Entonces, ¿por qué no lo hace, señor Reardon? De las 3 clases de seres que le describí, ¿cuáles están siendo destruidos y cuáles utilizan hoy su línea? Se oyeron los distintos latidos metálicos de la fundición, en medio de un largo paréntesis de silencio. El que describí en última instancia, señaló Francisco, es aquel que proclama su derecho al dinero logrado por el esfuerzo ajeno. Reardon guardaba silencio y sólo se limitaba a observar el reflejo del cartel de neón sobre las distantes ventanas oscuras. Usted se enorgullece de no poner límites a su resistencia, señor Reardon, continuó Francisco, porque cree estar actuando bien. ¿Y si fuese lo contrario? ¿Y si estuviera poniendo su virtud al servicio del mal, para así convertirla en una herramienta destructora de todo cuanto ama, respeta y admira? ¿Por qué no defiende su propio código de valores entre los hombres, así como lo hace entre los hornos? Si usted no permite que se registre ni siquiera un 1% de impureza en una aleación, ¿por qué la tolera en su código moral? Reardon permanecía sentado, inmóvil,
y las palabras que afluían a su mente eran como un rumor de pasos a lo largo de la ruta que había estado tratando de encontrar. Se resumían en la sanción de la víctima. Usted, que no quiso someterse a la naturaleza, sino que dedicó su vida a conquistarla y colocarla al servicio de su propia felicidad y de su bienestar, ¿a cuántas cosas se ha sometido por esas personas? Usted que conoce por propia experiencia que el castigo es producto de los propios errores, ¿cuántos inconvenientes ha aceptado y por qué razón? Durante toda su vida ha sido acusado, no por sus faltas, sino por sus virtudes. Ha sido odiado, no por sus equivocaciones, sino por sus logros. Se han burlado de usted por las cualidades de las que se siente más orgulloso. Lo calificaron de egoísta por haber tenido el valor de actuar según su propio juicio y convertirse en único responsable de su vida. Lo calificaron de arrogante por su mente independiente. Lo calificaron de cruel por su inflexible integridad, de antisocial por haber poseído la visión que le permitió aventurarse por rutas todavía sin descubrir, de implacable por la férrea autodisciplina con que llevó a cabo todo, de codicioso por su poder creador de riqueza. Luego de haber generado una inconcebible corriente de energía, se ha visto tachado de parásito. Usted, que produjo abundancia en lugares donde sólo existían descampados y miseria, que antes de su llegada eran habitados por seres que padecían hambre, ha sido tildado de ladrón. Usted, que mantuvo con vida a todos esos seres, sufre al ser considerado explotador. Usted, el más puro y moral de los hombres, se ha visto desdeñado como un vulgar materialista. ¿Se ha detenido a preguntarles con qué derecho lo califican así? ¿De acuerdo con qué normas? ¿Según qué valores? No, usted lo ha soportado todo en silencio. Se ha inclinado ante su código sin defender jamás el propio. Sabía qué clase de estricta moral era necesaria para producir un simple clavo, pero dejó que lo calificaran de inmoral. Sabía que el hombre necesitaba un férreo código de valores para tratar con la naturaleza, pero creyó que no necesitaba ese código para tratar con las personas, y dejó en manos de sus enemigos el arma más mortífera, un arma cuya existencia nunca sospechó ni comprendió. El código moral de ellos es su arma. Pregúntese cuán profundamente y de qué terrible modo lo ha aceptado. Pregúntese qué hace a la vida de alguien un código de valores morales, por qué no puede existir sin él, y también qué ocurre si acepta la pauta equivocada según la cual el mal es el bien. ¿Puedo decirle por qué se siente atraído hacia mí, aun cuando cree que debería maldecirme? Porque soy el primero en otorgarle lo que el mundo entero le debe, y que usted tendría que haber exigido a las personas antes de empezar su trato con ellas, una sanción moral. Reardon se volvió hacia él y se quedó quieto como suspendido en un mudo grito de sorpresa. Francisco se inclinó para mirarlo con calma, como si estuviera a punto de lograr el aterrizaje tras un vuelo peligroso, pero a la vez con tal intensidad que sus ojos parecieron temblar. Usted es culpable de un pecado muy grave, señor Reardon, mucho más culpable de lo que ellos piensan, aunque no de la manera que predican. El peor de los pecados consiste en aceptar una culpa inmerecida, y eso es lo que ha estado haciendo toda su vida. Estuvo pagando un chantaje, pero no por sus vicios, sino por sus virtudes. Ha accedido a llevar la carga de un castigo inmerecido y dejar que se hiciera mayor cuanto mayores eran sus virtudes. Pero tales virtudes son las que mantienen vivos a los hombres. Su código moral, aquel con el que se regía, pero que nunca declaró, reconoció ni defendió, es el código que preserva la existencia humana. Si fue castigado por observarlo, ¿cuál era la naturaleza de quienes le aplicaron el castigo? Si el suyo era el código de la vida, ¿cuál era el de ellos? ¿Qué valores tienen sus raíces? ¿Cuál es su objetivo final? ¿Cree que se enfrenta solo a una conspiración para privarlo de sus riquezas? Usted, que tan bien conoce la fuente de la riqueza, debería saber que es algo mucho mayor y peor que eso. ¿Me pidió que le dijera el motivo que impulsa a los hombres? Su código moral. Pregúntese a dónde lo conduce el código ajeno y qué le ofrece como meta final. Peor que asesinar a alguien es convencerlo de que el suicidio es una virtud. Una maldad mayor que arrojarlo a la hoguera es exigirle que lo haga por propia voluntad y que, además, levante él mismo la pira. Según sus propias palabras, son ellos quienes lo necesitan y quienes nada pueden ofrecerle a cambio. Según las palabras de ellos, usted es quien debe sustentarlos, aunque no pueden sobrevivir sin su ayuda. Considere la livianidad que representa ofrecer su impotencia como declaración de su necesidad, la necesidad que ellos tienen de usted, como justificación de la tortura que le infligen. ¿Está dispuesto a aceptarlo? ¿Quiere conseguir, al precio de su esfuerzo y de su agonía,
¿La satisfacción de las necesidades de quienes lo están destruyendo? No, señor Reirden, dijo Francisco con voz solemne y calma. Si vieras a Atlas, el gigante que sostiene al mundo sobre sus hombros, de pie, corriéndole la sangre por el pecho, con las rodillas dobladas y los brazos temblorosos, intentando hacer acopio de sus últimas fuerzas, mientras el globo pesa más y más sobre él, ¿qué le diría que hiciera? Pues no lo sé. ¿Qué podría hacer? ¿Qué le diría usted? Que se rebelara. El estrépito del metal penetró con un flujo de sonidos irregulares, sin ritmo discernible, no como la acción de un mecanismo, sino como si un impulso consciente estuviera detrás de cada ascenso repentino, aumentando para después estallar y desparramarse entre el débil gemido de los engranajes. El cristal de las ventanas vibraba de vez en cuando. Los ojos de Francisco miraban a Reirden como si examinaran la trayectoria de las balas lanzadas sobre el blanco maltrecho. Era una trayectoria difícil de trazar. La esbelta figura situada al extremo de la mesa estaba erguida, y sus fríos ojos azules, fijos en la distancia, tan solo su boca traicionaba una mueca de dolor. Continúe, dijo Reirden, haciendo un esfuerzo. Continúe porque todavía no ha terminado, ¿verdad? Es solo el comienzo, dijo Francisco con dureza. ¿A dónde quiere llegar? Lo sabrá antes de que haya terminado. Pero primero quiero que me conteste una pregunta. Si comprende la naturaleza de la carga que soporta, ¿cómo puede...? El aullido de una sirena de alarma desgarró el aire al otro lado de la ventana y se disparó como un cohete en una larga y delgada línea hacia el cielo. Se mantuvo en las alturas un instante, cayó y volvió a levantarse, lanzando espirales de sonido como si luchara por conservar el aliento y contuviese su deseo de gritar más fuerte. Era un lamento de agonía, un pedido de ayuda, la voz de la fundición como la de un cuerpo herido que huyaba para retener el alma. Reirden creyó haberse abalanzado hacia la puerta en el mismo instante en que tomaba conciencia de la señal, pero se dio cuenta de que lo había hecho un segundo más tarde que Francisco. Arrojado por la explosión de una respuesta idéntica a la de su interlocutor, Francisco de Anconia voló por el vestíbulo, apretó el botón del elevador y sin esperarlo bajó a toda prisa por la escalera. Reirden lo siguió, y controlando el indicador del elevador en los descansos de cada piso, se encontraron con él a mitad de camino. Antes que la caja de acero hubiera dejado de temblar, en la planta baja, Francisco ya estaba corriendo a encontrarse con el sonido que pedía auxilio. Reirden siempre se había considerado un excelente corredor, pero no pudo mantenerse al nivel de la veloz figura que cruzaba franjas de roja claridad y de tinieblas, la de aquel don Juan inútil, al que había admirado, aborreciéndose por ello. El flujo que salía del agujero abierto en el lateral de un alto horno no tenía el color rojo del fuego, sino la blanca y deslumbrante claridad de un rayo de sol. Se derramó sobre el suelo, separándose al azar, formando repentinos riachuelos y atravesando una espesa nube de vapor que sugería la claridad de la mañana. Era hierro líquido, y lo que anunciaba el grito de la sirena no era más que un escape. La carga del horno había quedado retenida en su interior, y al aumentar el volumen abrió aquella perforación. El capataz yacía a un costado inconsciente, el fluido blanco chisporroteaba, el agujero se volvía cada vez más grande, y los hombres luchaban con arena, mangueras y arcilla para detener los riachuelos que se deslizaban en un pesado y resbaladizo movimiento, devorando y convirtiendo en chorros de humo corrosivo todo lo que se hallaba a su paso. En los segundos que Hank Reirden necesitó para comprender la naturaleza del desastre, pudo distinguir repentinamente la figura de un hombre en la base del horno, esbozada por la roja claridad como si se encontrase justo en el centro del torrente, y vio cómo esa figura agitaba un brazo cubierto por la blanca manga de la camisa y levantaba un objeto negro para dejarlo caer en la fuente de metal que no cesaba de chorrear. Era Francisco de Anconia y actuaba de un modo tan eficiente como Reirden no creía que fuese posible. Años atrás, Reirden había trabajado en una pequeña planta de acero de Minnesota, donde su tarea consistía en cerrar manualmente el agujero abierto en un horno cada vez que se detectaba alguna explosión o fuga, arrojando balas de arcilla refractaria para contener el metal. Era una tarea verdaderamente peligrosa que había costado la vida a varios hombres y que, desde hacía ya algunos años, había quedado prohibida tras la invención del cañón hidráulico. Pero, aun en rápida extinción, existían todavía fundiciones anticuadas que seguían utilizando equipos obsoletos y métodos antiguos. Reirden había cumplido su cometido, pero desde aquellos tiempos jamás había encontrado a nadie capaz de hacer ese trabajo. En medio de los chorros de vapor de un alto horno que amenazaba con derrumbarse, observaba ahora, en cambio,
la alta y delgada figura del don Juan realizando su trabajo con la habilidad de un experto. Rearden tardó un instante en quitarse la chaqueta, tomar un par de gafas protectoras del primer hombre que se acercó a él y unirse a Francisco ante la boca del horno. No había tiempo para hablar, sentir ni preguntarse nada. Francisco lo miró una sola vez, y Rearden distinguió en su cara sucia unas gafas oscuras y una amplia sonrisa. Se encontraban en una pendiente resbaladiza por el fango, en el borde mismo de la blanca corriente de metal, con el agujero casi bajo sus pies, arrojando arcilla al deslumbrante resplandor, donde las retorcidas lenguas de metal hirviente parecían franjas de gas. La conciencia de Rearden se limitó a una simple progresión de movimientos: inclinarse, levantar la arcilla, apuntar, arrojarla abajo y, antes de que llegara a destino, inclinarse de nuevo para tomar el siguiente pedazo. Era una conciencia concentrada en vigilar la dirección de su brazo, con el fin de salvar el horno y, al mismo tiempo, mantener la precaria posición de sus pies para mantenerse a salvo. No percibía ninguna otra cosa, excepto que la suma de todo aquello era una entusiasta sensación de acción, de capacidad, de precisión y de materialización de su voluntad. Sin tiempo para fijarse en ello, pero sabiendo que existía, aceptándolo con sus sentidos, sin pasar por la censura de su mente, Rearden continuaba viendo una oscura silueta de cuyos hombros, codos y planos parecían surgir rayos rojos que trazaban círculos a través del vapor, que, como reflectores de teatro, iban detrás de los movimientos de un ser humano rápido y experto, a quien, hasta entonces, sólo había visto en traje de etiqueta bajo las luces de un salón de baile. No tenía tiempo para formar palabras, para pensar ni para explicar, pero se dijo que aquel era el verdadero Francisco de Anconia, el ser al que había apreciado desde el primer momento. La palabra apreciar no lo sorprendió, porque era incapaz de concebir ninguna otra. Solo sentía una suerte de alegría, muy similar al fluir del metal, que se agregaba a la suya propia. Siguiendo el ritmo de su cuerpo, con el calor en la cara y la noche invernal sobre la espalda, Rearden súbitamente comprendió que presenciaba la pura y simple esencia de su universo, el rechazo instantáneo a someterse al desastre, el irresistible impulso de luchar contra él, el triunfante sentimiento de la habilidad para vencer. Estaba convencido de que también Francisco lo sentía, de que estaba movido por el mismo impulso, que era lícito tener esa sensación, que era lícito para ambos ser como eran. Los destellos le mostraron una cara cubierta de sudor, atenta a sus actos. Era la cara más alegre que jamás había visto. El horno se levantaba sobre ellos, la negra estructura envuelta en tubos y en vapor parecía jadear con sonidos entrecortados, mientras ellos luchaban para que no se desangrara hasta morir. A la altura de sus pies brotaban chispazos que, luego de estallar en repentinos haces luminosos, iban a morir sobre sus ropas o contra la piel de sus manos. La pérdida se fue haciendo cada vez más lenta, en chorros discontinuos que rompían al otro lado del dique levantado más allá de su vista. Todo ocurrió tan repentinamente que Rearden no llegó a comprenderlo totalmente hasta que terminó. Supo que había habido dos momentos cruciales. El primero, cuando vio el cuerpo de Francisco columpiarse violentamente al inclinarse para lanzar la arcilla, y enseguida, dando un repentino y convulso tirón hacia atrás, sus brazos extendidos y su silueta perdiendo el equilibrio, que le hizo pensar que un mal movimiento, a la distancia que estaban los dos de aquel borde resbaladizo y a punto de derrumbarse, significaría la muerte de ambos. Y el segundo momento fue cuando se encontró junto a Francisco, sosteniéndolo entre sus brazos, mientras los dos se tambaleaban en el espacio, justo en la orilla del blanco pozo, y por fin recuperaban el equilibrio y se echaban hacia atrás. Por un instante, aún sostuvo el cuerpo de Francisco contra el suyo, como si hubiera sido el de su propio hijo. Su aprecio, su terror, su alivio se encontraron en una sola frase: «Cuidado, maldito idiota». Francisco tomó un pedazo de arcilla y continuó su tarea. Cuando todo hubo terminado y la rajadura quedó sellada, Rearden notó una contorsión de dolor en los músculos de sus brazos y piernas. No tenía fuerzas para moverse y, sin embargo, se sentía como al entrar en la oficina por la mañana, dispuesto a resolver una serie de 10 nuevos problemas. Miró a Francisco y, por primera vez, pudo ver que sus ropas estaban llenas de agujeros bordeados de negro, que le sangraban las manos, que Francisco tenía una herida en la sien y que un hilo rojo se deslizaba por su pómulo. Francisco se quitó las gafas protectoras y le dirigió una diáfana sonrisa. Un joven, en cuyo rostro se pintaba una expresión de crónico resentimiento aunado a cierta impertinencia, corrió hacia él gritando: «No pude evitarlo, señor Rearden.
El obrero inició un discurso de justificación, pero Reirden le volvió la espalda sin pronunciar palabra. Era el ayudante encargado del manómetro del horno, un joven recién egresado de la universidad. En algún lugar, en el borde exterior de la conciencia de Reirden, surgió la idea de que esa clase de accidentes se producían cada vez con más frecuencia, probablemente provocados por el mineral que se utilizaba, pero era el único que conseguía. Sus viejos obreros siempre habían podido evitar el desastre, ya que cualquiera de ellos hubiera notado los síntomas del estallido y lo habrían prevenido, pero no quedaban ya muchos de ellos. Tenía que emplear a los que hallase. A través de los serpenteantes anillos de vapor que lo envolvían, observó que eran los más viejos los que habían corrido desde otras partes para luchar contra el escape y ahora formaban una hilera para ser atendidos por el personal médico de la fundición. Se preguntó qué les estaba sucediendo a los jóvenes, pero su interés quedó absorbido por la imagen del rostro del muchacho al que prefería no mirar. Sufrió una oleada de desprecio y albergó la idea, imposible de expresar en palabras, de que, si aquel era el enemigo, no había nada que temer. Todo esto acudió a su mente y se desvaneció luego de la oscuridad exterior. Lo que había conseguido eliminarlo era nada más que Francisco d'Anconia. Vio a Francisco dar órdenes a quienes lo rodeaban. No sabían quién era ni de dónde había salido, pero lo escucharon, comprendiendo que conocía su trabajo. Francisco se interrumpió al ver a Reirden acercarse y dijo riendo: «Oh, le ruego que me perdone». A lo que Reirden contestó: «Por favor, continúe, hasta ahora va bien». No se dirigieron la palabra mientras caminaban en la oscuridad, de regreso a la oficina. Reirden estaba exultante de felicidad, y le hubiera gustado hacer un guiño a Francisco como si se tratara de un conspirador enterado de cierto secreto que el otro reconocería. Lo miró varias veces, pero Francisco no le devolvió la mirada. Al cabo de un rato, Francisco dijo: «Me ha salvado la vida». En el modo de decirlo estaban expresadas las gracias. «Y usted ha salvado mi horno», respondió Reirden con una dulce sonrisa. Continuaron caminando en silencio. Reirden se sentía más ligero y animado a cada paso. Al levantar la cara hacia el aire fresco de la noche, observó la tranquila oscuridad del cielo, y una sola estrella que brillaba sobre una chimenea en la que se recortaban las palabras Reirden Steel. Se sentía feliz de vivir. Lo sorprendió el cambio que observó en el rostro de Francisco cuando lo vio a la luz de la oficina. El gesto que había percibido en él ante el horno había desaparecido. Esperaba una expresión triunfal y burlona ante los insultos que Reirden le había dirigido, una expresión que exigiera la disculpa que estaba dispuesto a ofrecerle, pero en su lugar su rostro se veía sin vida, dominado por un extraño abatimiento. ¿Está herido? No es nada. Pase, le ordenó Reirden abriendo la puerta del baño. Mire cómo está. No se preocupe, venga por aquí. Por primera vez, Reirden percibió la diferencia de edad que los separaba y le agradó hacerse cargo de Francisco. Le provocaba una sensación de confianza, divertida y paternal protección. Lavó el hollín que cubría la cara de Francisco y le puso desinfectantes y vendas adhesivas en la sien, en las manos y los maltrechos codos. Francisco lo obedecía en silencio. En el tono de quien expresa el más elocuente saludo del que es capaz, Reirden le preguntó: «¿Dónde aprendió a trabajar de ese modo?» Francisco se encogió de hombros. «Me crié entre todo tipo de fundidores», repuso indiferente. Reirden no pudo descifrar la expresión de su cara. Su mirada tenía una peculiar tranquilidad, como si sus ojos estuvieran fijos en alguna visión secreta que obligara a su boca a adoptar una línea desolada y amarga a la vez, como si se estuviera burlando dolorosamente de sí mismo. No hablaron hasta que estuvieron de regreso en la oficina de Reirden. «Todo cuanto dijo antes aquí era verdad», reconoció Reirden. «Pero eso era una parte de la historia. La otra parte es lo que hicimos esta noche. ¿Se da cuenta? Somos capaces de actuar, y ellos no. Por eso, seremos nosotros quienes a la larga triunfaremos, sin que importe lo que hagan». Francisco no contestó. «Escuche», continuó Reirden, «comprendo muy bien lo que le ha sucedido. Nunca le interesó tener una sola jornada de trabajo verdadero en su vida. Creía que usted era un tipo jactancioso, pero ahora me doy cuenta de que no tiene idea de lo que lleva dentro. Olvídese por un momento de su fortuna y venga a trabajar conmigo. Puedo ofrecerle un empleo de capataz de hornos. No sabe lo bien que le hará. A los pocos años usted estaría dispuesto a apreciar y a dirigir d'Anconia Copper como lo merece». Esperaba que el otro se echase a reír y estaba dispuesto a rebatir lo que le contestara, pero, en vez de ello, Francisco movió lentamente la cabeza como si no pudiera confiar en su voz.
como si temiese que hablar significara una aceptación de la propuesta. Al cabo de un momento respondió: «Señor Reardon, creo que daría el resto de mi vida para ser por un solo año capataz de uno de sus hornos, pero no puedo». «¿Por qué?» «No me lo pregunte, es un asunto personal». La visión de Francisco, impresa en la mente de Reardon, que para éste había resultado irresistiblemente atractiva, a su pesar, era la figura de un hombre radiante, incapaz de sufrir. Lo que ahora veía en los ojos de Francisco era la expresión de fina, tranquila, paciente tortura. Francisco tomó su abrigo en silencio. «No irá a marcharse, ¿verdad?», le preguntó Reardon. «Así es». «¿No va a terminar con lo que tenía que decirme?» «Esta noche no». Quería que le contestara una pregunta. ¿Cuál era? Francisco negó con la cabeza. «Usted empezó preguntándome cómo podía... ¿Cómo podía qué?» La sonrisa de Francisco era como un gemido de dolor, el único que podía permitirse. «No es preciso que se lo pregunte, señor Reardon. Ya sé la respuesta».